Radio Pax. Bienvenido a Radio Pax. En este episodio número 83 de esta primera temporada, contamos una vez más con Edgar Pacheco de Eso no dijo Kant y Misraim Piñón en una conversación acerca de la emasculación moderna, los problemas de la masculinidad y el problema que se vive en estos tiempos con los cambios de roles. ¿De verdad hay una emasculación moderna contra la que debemos rebelarnos? Seguro que lo que viene en los próximos minutos te va a confrontar. Bienvenido una vez más a Radio Pax. Bien, hoy vamos a hablar de un tema bastante interesante, gente, así que lo vamos a seguir reptiliando. Hoy vamos a hablar sin filtros, hoy vamos a hablar sin eufemismos, a hablar sin corrección política. Vamos a desmontar uno de los términos más demonizados, más mal utilizados, más manipulados, más vaciados de sentido en el discurso contemporáneo, que es la palabra machismo, ¿no? Y para que ustedes antes de que lo utilicen piensen realmente si estamos contribuyendo a alguna forma de pensamiento objetiva o si realmente estamos perpetuando un modelo, ¿no?, de atomización sobre el hombre. ¿Fue alguna vez el machismo un sistema real, como dicen, del patriarcado? ¿O es una construcción ideológica que se utiliza hoy, tratar de atomizar al hombre como una descripción de excesos individuales? ¿O es una descripción, todo lo que sea masculino es machista? Hoy lo vamos a descubrir con nuestro querido Misraim Piñón por acá. Miren, aquí está el buen Mirra. Yey, ¿cómo estás, tío? Dímelo. Me anda fallando ese microfonito, bro. Ahí se escucha. Andas ahí, 1080 tuyo. nomás. ¿Qué rollo ahí? ¿Tu ¿Anda micrófono? fallando el mío? Sí. Ahí, es que a mí me corta el tuyo también. Ahí está ya. El tuyo ya se compuso. Veo que tienes allá atrás al legendario, el místico Pancho Villa, ¿no? El general. El general Doroteo Arango. Que para quien no sepa, Doroteo Arango aquí en el norte de México, sobre todo, tiene representación arquetípica del machismo, ¿no? El estereotipo del machista, el tipo rudo, el tipo fuerte, el tipo que comandó a los ejércitos del norte, ¿no? Los famosos, ¿cómo se llamaban? Los dorados, los dos de Villa. Uf, te pusiste canchero hoy, papá, ¿eh? El centauro del norte, claro. O sea, si vamos a hablar de hombres pegándole a las mujeres, hay que hablar de Pancho Villa. Pancho Villa. Con todas sus féminas. Y sus dos mujeres a la orilla. Bueno, ahí está. Ahí quedó. ¿No? El famosísimo Villa. Hoy vamos a hablar de un tema bastante interesante que tiene que ver justamente con este estereotipo que se ha fraguado y que muy probablemente, sin que la gente se dé cuenta, ha hecho que muchos de nuestros hombres sean tristemente emasculados debido a que no quieren ser o sentirse machistas, ¿no? Porque luego la palabra machista también ha sido como redefinida y ha tomado un rumbo equivocado a lo que intenta ser la masculinidad. Pero cuando hablamos de machismo, a ver, Mirra, ¿estamos hablando de masculinidad o estamos hablando de un estereotipo? ¿De qué rayos estamos hablando? Empiézame a tirar por ahí antes de que se repita toda esta vaina, ¿eh? Vamos a empezar vamos a tocar las dos aristas, ¿no? Porque de machismo hoy las feministas, las feminazis de cuarta ola mezclan conceptos, ¿no? Se confunde el tema de ser hombre por naturalidad, por biología, por la misma masculinidad. Se confunde eso con el tema opresor, que le llaman, de la superioridad masculina, ¿no? Sin embargo, el machismo es una cosa y ¿cómo se hace el otro término? Masculinidad. Y la masculinidad, pues es algo inherente, no propio de los hombres, que eso es algo inviolable, ¿no? En el caso del tío que tengo acá atrás, de Pancho Villa, pues él representa muy bien las dos cosas, ¿no? Porque como hombre es un hombre bien forjado, este tío no se andaba con que las uñas pintadas y con que se ponía un piercing en la nariz, o sea, este tío era hombre cabal. Y a la vez, pues se da testimonio de su machismo en torno a la opresión, ¿no? Y es un término que está muy, muy difuso, muy confundido hoy en día, pero quiero que lo podamos más o menos esclarecer. Hay algo muy interesante. Si nosotros despojáramos al ser humano de los convencionalismos, de los conceptos, de las sociedades, ¿qué quedaría? Sería básicamente lo que es natural, lo que es propio, inherente al ser humano, ¿no? En el caso de los géneros, en el caso del sexo, del hombre y de la mujer, quedarían ciertos elementos muy, muy distintivos. En el caso del hombre, por supuesto, quedaría la fuerza, ¿no? Que es elemental justamente en el desarrollo de su masculinidad, dominio, garante, gallardía, protección, etcétera. Y en el caso de la mujer, bueno, la mujer se ha encargado de construir su propia feminidad en Occidente, ¿no? Y la feminidad de la mujer está muy, muy ligada, por ejemplo, a la maternidad, a la enseñanza, a la, no sé, a la supresión del mal.
el feminismo radical ha intentado construir una nueva, empoderando a la mujer, tratando de igualarla al hombre. Entonces sí, hay como una suerte aquí, equilibrio y tensión. Equilibrio porque ciertamente Occidente ha intentado como emular, ¿no? A hombre y mujer en una amalgama, es lo mismo, dicen, los mismos derechos, las mismas cosas, etcétera, etcétera. Pero hay una tensión porque biológicamente no somos iguales. O sea, no somos iguales óseamente, no somos iguales cerebralmente, no somos iguales emocionalmente, ¿no? Y biológicamente incorporamos, pero ni tampoco espiritualmente. O sea, concebimos las cosas de forma distinta. Ontológicamente, quizá delante de Dios somos iguales, pero somos distintos. Y esa distinción, obviamente, ciertos matices que luego muchas personas se ponen a flipar ahí, ¿no? Sí, en eso que dices, justo hablaba con alguien, me preguntaba del pastorado femenino, que es un tema que podemos tocar después. Justo me mencionaba eso, ¿no? De Efesios, de que es que perdón, de Gálatas, de que delante de Dios ya no hay hombre ni mujer, ya todos somos iguales. Y sí, eso habla en torno a la salvación, no en funciones, ni en roles, ni siquiera en capacidades, que es una cosa que se confunde mucho, ¿no? Por ejemplo, hoy en día, justo estaba pensando estos días pasados, ¿no? Yo llego a mi casa, llego de trabajar, llegas, ves a tu esposa, que no, obviamente, pues tiene los hijos, ¿no? Ella también trabaja, tiene las mismas presiones, y de pronto entra como el debate que nos han metido de, bueno, es que la casa es la responsabilidad de las dos, ¿no? De los dos, tú tienes que llegar, cocinar, limpiar, barrer. Pero si somos sinceros, tío, en cuanto a roles, ¿cuál es cuál? ¿Para quién es cuál? Y aquí entran términos ya, no es que está siendo un machista, es que está siendo un opresor, me explico. Y eso es algo de lo que quiero que toquemos hoy en torno al machismo y cómo el machismo o cómo la figura del hombre, cómo la figura masculina representa la punta de lanza, la punta del tren. A ver, pero cuando se dice, por ejemplo, que el hombre es cabeza de la mujer, ese es un término que efectivamente es totalmente disruptivo para la sociedad moderna. ¿Cómo que el hombre es cabeza de la mujer? Porque ahí implica dominio, ahí implica obviamente que el hombre está por encima en algún sentido. Ahora, es cierto que ciertas mujeres dicen, ahí significa, ¿no? Que el hombre tiene un rol que debe cumplir. Sí, pero ese rol está asociado a algo. Entonces, por ejemplo, cuando leemos en la Biblia y se dice que Adán fue creado primero y luego la mujer, o que Adán no fue engañado, ha servido en gran parte eso para la construcción de un modelo masculino que quizá muchas mujeres piensen que es atomizante para ellas. Pero si el hombre es cabeza de la mujer, entonces, ¿cómo, por ejemplo, metes aquí el pastorado femenino? ¿O cómo metes aquí el dominio social de la mujer o la sobrerepresentación o el dominio en el hogar? Entonces estaríamos en una inversión de los valores, no solamente bíblicos, sino naturales. Porque incluso Pablo apela al sentido natural, dice, no les dice la propia naturaleza que al hombre le es impropio llevar el cabello largo, ¿no? Tratando de ir en contra de los gays de Corinto. Entonces hay un elemento aquí biológico interesante que dice, el hombre es cabeza de la mujer. ¿Qué piensas de eso? Bueno, es algo que el principio, bueno, mencionando lo que decías de Adán, es muy interesante que si vemos en la narrativa bíblica de cualquier tema, el pecado, Satanás, en toda su narrativa quiere emular lo divino, ¿no? Quiere emular el plan divino y quiere redefinirlo, ¿no? Dios da un tipo de amor, el mundo, el pecado mismo muestra otra clase de amor y así la podemos escalar en diferentes temas de la vida. Pero hablando específicamente de esto, Dios crea al hombre y del hombre crea a la mujer, ¿cierto? Pero viene el pecado y luego quien cae primero, quien cede ante el pecado es Eva. Entonces aquí se vuelve a emular lo que vengo diciendo, ¿no? El cambio de roles. Ahora, si Dios creó primero al hombre, podemos verlo de que entonces ahora por el pecado, la mujer es quien debería tener el dominio según esta narrativa. Claro, a ver, la mayoría de las mujeres que están hoy empoderadas en Occidente quizá no se han detenido a pensar que efectivamente los derechos que ellos llegan a tener o las concesiones que ellos llegan a tener se deben justamente a una concesión del propio hombre. Es decir, cuando tú lees, por ejemplo, a Pablo, que habla sobre la mujer y el hombre, hay dos cosas que Pablo le dice al hombre y a la mujer. Le dice a los hombres que no sean toscos, que no sean rudos, ¿no? Que mesuren esa cuestión con las mujeres. Y a la mujer dice que no sean vanidosas, ¿no? Que se arreglen con mesura. Pedro también lo dice. Cuando tú ves a las sociedades un poco más patriarcales o que tienen una visión mucho más patriarcal, ya sea antropológicamente hablando, ¿no? Sociedades agrícolas, sociedades capitalistas, sociedades donde el varón todavía tiene cierto dominio, tú te vas a ver o te vas a dar cuenta que efectivamente las mujeres en esos contextos
están atomizadas en algún sentido, ¿no? Y estas cosas ellas las consideran como el machismo. Entonces el machismo ha sido como un tropo que se ha utilizado para decir, eso está mal, ¿no? Per se. Pero aquí lo que tratamos de distinguir es, ¿está mal realmente? O sea, que el hombre tenga el control y el dominio de la sociedad, del hogar, de la iglesia, ¿está mal realmente? ¿O será que nos hemos acostumbrado tanto al empoderamiento femenino que incluso decir este tipo de cosas, estás jugándote que te corten la cabeza porque ya es políticamente incorrecto? ¿Está mal realmente que el hombre tenga el control en la casa, que el hombre tenga el control en lo religioso, que el hombre tenga el control en lo civil, que el hombre tenga el control en lo laboral? ¿Está mal realmente eso? Mira, te voy a decir una cosa. Ayer yo estuve viendo una serie que se llama Supervivencia, ¿no? Donde ponen a un hombre y a una mujer que tienen experiencia en supervivencia. Y luego los catalogan, les dan ciertos puntos, ¿no? Ciertos expertos le dan ciertos puntos. A este tío le vamos a dar 7 puntos y esta piba le vamos a dar 7 puntos. Y los vamos a soltar en medio de África para que estén 21 días sobreviviendo. Ese es un buen análisis. Eso parece incluso un análisis social, ¿no? Bueno, resulta que de los 3 programas que yo he visto, hay un patrón repetitivo en las mujeres. O sea, las mujeres cuando se ven, tienen un problema muy fuerte que resolver. Una de las formas que lo resuelven, por lo menos en ese programa que yo lloran. De hecho, lo señala el productor, ¿no? Lo señala el productor que aquí se demuestra al desnudo lo que es la mujer y el hombre, así tal cual son. El hombre es muy torpe también. Cuando el hombre tiene que resolver algún problema y no le sale, como que se pone terco, necio, y como que se empiezan a distinguir las características, ¿no? Al natural, cuando quitas todos los convencionalismos, pero la mujer por lo general llora. Otra cosa que también noté es que 2 de las mujeres que están en ese programa tenían que dejar, ¿no?, ciertos días de la supervivencia, ciertos días en el que el varón tiene que protegerlas porque estaban menstruando. Entonces, emocionalmente estaban muy vulnerables. Lloraban, algunas tenían cólicos. Y yo digo, bueno, si nosotros quitáramos todos estos convencionalismos, ¿no?, en los que se fragua nuestra sociedad y quedara solamente al natural, ¿seguiríamos diciendo que está mal que el hombre sea el líder en la casa, que está mal que sea el líder en la iglesia, que esté mal que sea el líder en la sociedad? ¿Qué piensas de eso? No estoy tirando un facto muy políticamente incorrecto. Sí, no, pero está brutal. De hecho, lo que queremos hacer es un análisis, como dices, ¿no?, a la retórica, a la pregunta que si en realidad está mal. No estamos sentando, sino en realidad queremos hacer el cuestionamiento de, como bien dices, no, si está mal. Mira, según los estudios de McKinsey y Learning, dicen, esto es del 2023, que las mujeres que tienen mayores cargos en empresas sufren más estrés por carga laboral que los hombres, justamente por la biología, como estás diciendo, ¿no? Los que estamos casados no me dejarán mentir que de pronto nuestras esposas, por el estrés propio de la casa, como que entran en ese shock y rompen en llanto, ¿no? Rompen en llanto. Y un hombre, pues, como dicen, ¿no?, nos volvemos tercos todos, pero no es una capacidad natural ni biológica que tengamos. El romper en llanto no es una catarsis que podamos hacer. Ahora, el tema no es necesariamente que esté bien o esté mal, pero en funcionalidad, los hombres naturalmente tienen la capacidad de poder liderar. Es muy curioso, por ejemplo, que Jesús haya tenido puro discípulo, ¿no? Pero ahí déjame retomo ese facto que acabas de tirar, porque ciertamente, a ver, si estamos en una crisis, ¿no?, en la que tenemos que tomar una decisión y tú colapsas emocionalmente y te sueltas llorando, que es muy propio de nuestras mamás, de nuestras abuelas, nuestras esposas. Hay una crisis y colapsan. De hecho, hace unos meses yo tuve un problema con la güera, no un problema de matrimonio, sino un problema por el colapso que llega a haber cuando hay una crisis. Obviamente aquí surge el varón, ¿no?, en la escena. Nuestra niña tuvo un ataque de pánico y iba yo manejando y le dio un ataque de pánico, ¿no? Es la primera vez que sucede, y se puso mal y empezó a gritar, y mi esposa gritó junto con ella, o sea, colapsó junto con ella, no supo tomar el control de la situación. Bueno, yo tomo el control de la situación, me orillo, saco a la niña, toma aire, etcétera. Vuelvo y repito, realmente, si nosotros habláramos en los términos más naturales y decimos, bueno, vamos a poner a una mujer a liderar la iglesia, vamos a poner a una mujer a liderar la nación y vamos a poner a una mujer a liderar el hogar. Bueno, no estás invirtiendo los roles, porque ciertamente cuando nosotros vemos lo más natural es que en algún momento vas a colapsar. Y mira, cuando nosotros estamos acostumbrados, por ejemplo, a saber que nuestras esposas lloran, nuestras mamás lloran, pero cuando tú ves al hombre en la casa llorar, sabes que la cosa está verdaderamente jodida. O sea, sabes que ese tío anda cagando un infierno, o sea, rayos, mi papá está llorando, ¿no? O los niños cuchicheando, oiga, mi papá está en el cuarto llorando, ¿qué pasaría? Sabes que la cosa está podrida porque algo quebró a ese mastodonte, ¿no? Sí, ya la red flag mayor, ¿no? Ya domaron al mamut. Curiosamente, por ejemplo, incluso si apelas a la biología, ¿no? Lo más natural, el león sale a la casa y la leona se queda.
en la manada. Y este es un parámetro, es una base que pudiéramos tomar para el orden natural. Pero bueno, empezando con ese tema que estás poniendo ahí, que es un facto muy bueno, que si somos iguales o de valor, iguales en valor, pero tenemos distintos roles. Y esto es algo que les pudre, eso es algo que les punza a todas las feministas, porque entienden o creen que el feminismo o el empoderamiento femenino es poner a la mujer al mismo nivel que el hombre, que sientan lo mismo, que valgan lo mismo. Y esto es muy fuerte, que me he dado cuenta. Las mujeres de hoy en día quieren que los hombres tengan las mismas responsabilidades o que sufran lo mismo que ellas sufren. Es como ver quién sufre más, ¿no? Esto pasa mucho en el matrimonio, ¿no? A ver quién tuvo un día más pesado para ver quién hace cierta cosa en la casa, ¿no? Y somos iguales en valor, pero tenemos distintos roles. Como bien decíamos, la Biblia enseña que los hombres y las mujeres son creados a la imagen de Dios, tienen el mismo valor, pero no implica las mismas funciones. Por historia, por sociología, las mujeres siempre han sido buenas en casa cuidando los hijos, mientras los hombres que iban a cazar mamuts, ¿cierto? Fíjate que ahí se puede empezar a hablar acá de las construcciones, ¿no? Que se dan en la cultura, porque hoy se habla mucho de la construcción de la masculinidad, la construcción de la feminidad, y ciertamente puedes construir la feminidad y puedes construir la masculinidad. De hecho, la evidencia de eso es que las femeninas han construido un caso de feminidad muy extraño, ¿no? Pero la han construido. Lo han construido deconstruyéndose, es la palabra que utilizan, ¿no? Sacado de la pluma de Raida. El asunto es que la construcción que se dio, por lo menos clásica en la masculinidad, se da basado justamente en parámetros que vienen de la cultura clásica, ¿no? Roma, Grecia, las culturas que surgen en el Mediterráneo, pero todavía podemos ir más atrás. Podemos decir que esas culturas surgen en ese contexto basados en ciertos parámetros religiosos. Es decir, que a estos tíos no se les ocurrió de la noche a la mañana dominar porque tenían el poder. Porque cuando tú ves, por ejemplo, a todas las culturas, vas a encontrar que efectivamente todos ellos anclan esta visión del mundo a lo religioso. Y nosotros efectivamente también hacemos lo mismo. Por ejemplo, cuando leemos la Biblia y decimos que el varón fue formado primero o que es cabeza de la mujer, estás apelando a ciertos aspectos religiosos. Pablo apela a ciertos aspectos religiosos. Entonces quiere decir que el dominio o la forma de gobierno o la forma de estructurar una sociedad o la forma de estructurar un hogar no es algo que está asociado necesariamente a la fuerza. La fuerza se utiliza, pero realmente el trasfondo, lo que subyace es religioso. Parece que Dios quiere que sea así. De hecho, Pablo apela a los ángeles y dice, es que es vergonzoso que los ángeles que están en sujeción, que están bajo autoridad, vean a las mujeres haciendo estas cosas cuando ellos que son superiores en autoridad y en potencia son capaces de sujetarse y obedecer, y estas pibas no se sujetan. Entonces, por vergüenza a los ángeles que las ven, oigan, mujeres que las están viendo, compórtense, lo que dice Pablo, apelando a los elementos religiosos. Es muy curioso que justamente que eso que estás diciendo cuando vemos, por ejemplo, narrativa de Génesis, incluso en libros de Enoch, que los ángeles caídos se llegan a las hijas de los hombres, ¿no? Esto es muy curioso, quizá por el tema que vamos viendo de la misma composición, del mismo cableado femenino, ¿no? Ahora, en el contraste moderno, el feminismo quiere igualar y confunde la dignidad con función, y esto me parece brutal, porque las mujeres hoy en día alzan la bandera del feminismo, ¿no? De que queremos igualdad, queremos dignidad, pero la dignidad no tiene nada que ver con la función. O sea, no es de menor grado una cosa que la otra, ¿no? Y justamente lo que estás diciendo, en los roles de género que encontramos hoy, ¿no? Es que es más digno que una mujer salga y esté al frente de una empresa cuando quizá ni siquiera neurológicamente tiene las capacidades, ¿no? Ni siquiera cognitivamente tiene las capacidades, y esto no por desmeritarla, sino por funcionalidad. Claro, a ver, cuando hablas, por ejemplo, de los trabajos pesados, ¿sí? Por ejemplo, en las grandes bases petroleras, esos hombres, ¿no? Que hacen ese gran trabajo pesado que requiere cierta ser maniobrable en ciertas áreas que requieren fuerza, no ves a mujeres. O yo rara vez he visto una mujer recolectora de basura. O esos tíos que se meten al drenaje literalmente a destapar las cañerías, no hay mujeres en esos trabajos. O, por ejemplo, los Estados Unidos, New York, 1918, cuando se construyeron los grandes rascacielos, no había mujeres ahí. Y quizá van a decir, es que no tenían acceso a ese lugar. No, es que por inferencia uno dice, ¿qué va a hacer una mujer montada en un edificio, no? No es que no puedan, o no es que no haya mujeres albañiles, es que hay como una construcción que se dio con la cual estamos acostumbrados y que se intenta romper. La idea es, ¿se puede romper? O sea, ¿realmente se puede romper sobre pretexto de que es machista pensar así? ¿Realmente se puede hacer ese tipo de cosas? Cuando yo, por ejemplo, veo a una mujer que intenta deconstruirse y la ves metida en la guerra, yo, por ejemplo, soy muy sincero, yo ya no veo a una mujer. Ves como una suerte de machorra, ¿no? De una cosa rara, amorfa, que tiene muchos elementos masculinos y que ya para el hombre ya no, ni siquiera es atractiva, pero también muchas de estas mujeres ya no tienen una vida real, o sea, no están incorporadas a la sociedad como sería formar una familia o criar hijos o hacer ciertas cosas que han sido habitualmente asociadas a la feminidad. Entonces sí, hay una deconstrucción
Y cuando el hombre dice, oigan, están revirtiendo todo eso, eso es machismo, papá, estás putrefacto, ¿no? Ahora, en esto de los temas de los roles de género, es muy importante, tío, porque, ¿qué se escucha ahí? Como hombre, olvida algo, que Cristo debe ser cabeza del hombre, y de no ser así, destruimos en vez de construir. Ahí está, ¿no? Tiene un tremendo facto el buen Mauro, dice, pero uno como hombre olvida algo, que Cristo debe ser la cabeza del hombre, y no ser así, destruimos en vez de construir. Justamente a lo que quería llegar era de que en este tema de roles de género, en las construcciones sociales, se ha destruido todo por completo. ¿Por qué? Porque el hombre ya ni siquiera es el protector de la casa, justamente lo que dice este tío, ¿no? El hombre ya no representa la autoridad masculina. Por ejemplo, en esos trabajos que dices, a veces el feminismo no apunta a tener igualdad contra el hombre en cuestiones, sino que quiere el mismo trabajo, pero de gente rica, no necesariamente de hombres. ¿Por qué no hay mujeres peleando por esa clase de puestos, no? Esto lo dice muy bien Daname en sus videos. A lo que voy es que la mujer hoy, en la construcción social, ya no es necesariamente como dice la Biblia, ¿no? La mujer sumisa, la mujer que es sosegada, la mujer que es recatada, la mujer de casa, la mujer virtuosa de la que habla Proverbios, ¿no? Y el hombre, tristemente, también ha dejado eso de lado y ya no tenemos ni siquiera una figura masculina, pero tampoco tenemos una figura femenina. Pero ahorita vamos a llegar a apuntar cómo el machismo, cómo la figura varonil ha marcado pautas históricas, bíblicas incluso, para la perpetuidad de la misma sociedad. A ver, ¿Qué dice ahí, tío? Por ejemplo, cuando decimos que el hombre no llora, no estamos diciendo que el hombre no llore, o sea, el hombre llora, por supuesto. O cuando decimos que la mujer no busca estos trabajos, no quiere decir que la mujer no pueda ser albañil. O sea, estamos tratando de tomar, no estamos haciendo el todo por la parte, no estamos tratando de generalizar, y la generalización siempre tiene una excepción. Por ejemplo, cuando yo digo que las mujeres se vuelven vulnerables en la menstruación, no quiere decir que todas las mujeres son así. Debe haber excepciones en que las mujeres, a ver, les pasa de largo esa vaina, ¿no? Pero hay ciertos elementos biológicos naturales que sí marcan una pauta y que no los vas a poder arrancar de ti. Por ejemplo, el hombre, derivado de su testosterona, suele ser mucho más agresivo. El hombre a causa de la testosterona se queda calvo. No sé si mucha gente lo sepa eso, y que es uno de los problemas que pasamos los hombres, ¿no? El hombre, si tiene bajos niveles de testosterona, aumenta sus niveles de cortisol. Altos niveles de cortisol aumentan la grasa, aumentan una forma mala de sentirse el hombre. Para la mujer, la oxitocina es muy importante. En la relación sexual, por ejemplo, la mujer despega unas cantidades impresionantes de oxitocina, la famosa hormona del amor, y por eso siente un apego mucho más grande al hombre. El hombre no tiene este tipo de apegos porque el hombre no tiene esos niveles de oxitocina que tiene la mujer. Entonces, lo que estoy diciendo con esto es que hay ciertas cosas biológicas que las mujeres, por mucho que quieran construir un género nuevo, no las van a poder arrancar. Es decir, si yo voy en la calle, ¿no? Y un tipo le grita algo a mi esposa, hay una necesidad natural en mí de defenderla, ¿ves? En la mujer no va a haber esa necesidad. Es más, la mujer incluso si se mete a piñas con un hombre, la van a barrer a patadas. Hay como ciertos elementos que no se pueden borrar. Y cuando estamos diciendo que los géneros se construyen, sin duda, la masculinidad estoica se construyó con una catarsis traumática, ¿no? Que da inicio a la masculinidad, sin duda. Y cuando decimos que las feministas que se zurran en las catedrales, ¿no? Y se pintan de morado, construyeron una feminidad, sin duda la construyeron. Pero eso no quiere decir que se puedan arrancar los elementos naturales. No se puede hacer eso, ¿no? Y cuando decimos elementos naturales, estamos diciendo, por más que el hombre se delinee la barbita, por más que el hombre se amaricone, hay ciertos elementos naturales que si los despiertas, van a tomar el control nuevamente de la sociedad. Entonces, ¿qué veo yo? Que la palabra machismo ha sido utilizada como para atomizar al hombre y se sienta como doblegado él mismo de estos elementos naturales, ¿ves? Si el hombre, por ejemplo, se hace eco de su fuerza, o hace eco de su dominio, o hace eco de su liderazgo, o hace eco de su control, le van a decir, ese tío es muy machista, ese tío es muy pendenciero, ese tío es muy odioso. ¿Qué hace el hombre? Para evitar todo este tipo de escrachamiento en la sociedad, dice, no, pues yo prefiero mejor ponerme del lado de la mujer. Va doblegando, se doblega. Papá. Sí, te amariconas. Ahí están los ¿cómo se llaman los que se delinean la barbita y toda esa vaina? Los metrosexuales. Sí, tremendos maricones, ¿no? Pero bueno, sí. Ahora, el tema va necesariamente de eso, ¿no? La doblegación, la autodoblegación que uno va cediendo conforme la presión social. Ahora, por ejemplo, en el tema de la toma de decisiones, ¿has visto, no sé si has visto, hay videos de esto de las Olimpiadas pasadas donde pusieron en un ring de la UFC a una mujer biológica contra un trans? La partió a patadas. Claro, la destrozó, le rompió el tabique, la mandíbula, la hizo pedazos, porque anatómicamente son cosas que no tienen comparación, ¿me explico?
Pero hablando de eso, también el impulso masculino, como decía, ¿no? El impulso protector, el impulso natural que tenemos de guardar la manada, del pater familia, de velar, todas esas cuestiones son cuestiones que el feminismo ha ido atomizando, como dices, el machismo o la figura del padre, la figura del hombre frente a la casa. Es decir, el hombre antes, 20, 50 años atrás, el hombre era la figura de la casa, él era el responsable. Hoy no, hoy resulta que si tú tienes tus broncas, son tus broncas, yo tengo mis broncas, y el hombre va como perdiendo incluso esa masculinidad que en torno ya, ahorita mencionaba, ¿no? Lo del hombre llorando, ahora ya es más natural, no necesariamente que esté mal, pero ya es más natural que el hombre llegue y se acueste en el pecho de la mujer y llore sobre el día, ¿no? Claro, dice por acá Osvaldo, entonces es pecado afeitarse la barba. Hay que entender una cosa, o sea, no es pecado afeitarse la barba, lo que estamos hablando aquí es de una construcción, una construcción general. Cuando una persona ya empieza, ¿no?, a tratar de delinearse la barbita o hacer ciertas cosas, ya está construyendo una suerte de hombre, no que delinearse en sí esté mal, porque va a estar mal eso. Lo que estamos hablando es la construcción, así como, por ejemplo, en la época clásica, saber filosofía y ser estoico era una construcción del hombre como una forma holística. Hoy hay ciertas cosas que los hombres hacen que los construyen dentro de esta sociedad que obviamente los demoniza. ¿Por qué se preocupan dando por esas cosas? Porque hay una construcción que se está dando sobre el hombre, ¿ves? Oye, tío, subí un video ahora por lo de junio del Pride y me escribió un tío y me dice, oye, es que yo soy bien femenino, o sea, yo tengo broncas, o sea, ¿cómo le hago? Y empecé a platicar con él y la bronca está... Pero femenino acá mal, amariconado acá, toda esa vaina. Sí, o sea, emocional, delicado, metrosexual, todo este tema. Entonces, entonces el punto va de que los hombres en una sociedad, en un círculo, se pierde eso de que el hombre, sales con tus amigos, hay testosterona full, ya se pierde el tema del empuje, el tema de ver quién es el más fuerte, el ver quién es más rudo. ¿Por qué? Porque el hombre ya se va feminizando, se va mariconizando, como dices, y de pronto pues ya no tienes una figura de líder nato, ¿no? Una figura de líder natural. Tú ves en cualquier círculo, los hombres niños tienen la tendencia natural a ser los líderes del grupo, sobre todo los niños bully, ¿no? Los que dicen cómo está el show. Pero claro, como estamos empapados de esta cultura, de estos roles de género, poco a poco se va bajando eso y de pronto tenemos a figuras como el tío que tengo acá atrás, que ya no las encuentras. Imagínate qué pasaría si en Estados Unidos hoy estuviese una mujer al frente de la nación, tío. Tú sabes que aquí en México fue de larga data como repulsivo, ¿no?, ver el asunto de que una mujer pudiera llegar a la presidencia. De hecho, la primera mujer que está es esta, ¿no?, Sheinbaum, judía. La primera. Judía. Porque obviamente la forma en que la sociedad se ha sido construida sobre la base hispanoamérica, y la base hispanoamérica ha sido una base patriarcal. En el sentido patriarcal lo estoy utilizando como se utiliza genéricamente, ¿no?, en el sentido de que el hombre tenga el control, el dominio sobre la sociedad, porque ciertamente no vivimos en un patriarcado desde hace muchos siglos. O sea, patriarcado con la figura legal del pater familias, que tenga el control sobre la sociedad, la familia, la religión, eso ya no se ve. Las mujeres son pastoras, dominan en sus casas sobre mandilones, y en la sociedad están la equidad de género con la pariedad, ¿no? El Senado aquí en México apuesta a la paridad, que tiene que haber las mismas mujeres y los mismos hombres. Hay como ciertas cosas que dices, bueno, está bien, ¿no? Sí, está bien porque estás construyendo una nueva sociedad. Entonces, la pregunta más bien sería, ¿esta nueva sociedad es la que queremos o va a funcionar? Porque vuelvo y repito, no es como que no se pueda construir. Tú puedes construir una nueva sociedad, como puedes construir una suerte de masculinidad. De hecho, todos lo hacemos, mira. Todos en el día a día, los hombres y las mujeres, pero estamos hablando hoy del machismo, construimos nuestra masculinidad. La construimos ya sea educándonos, la construimos reaccionando de cierta forma, actuando con cierta pericia sobre ciertas cosas. Estamos construyendo nuestra masculinidad. La pregunta no es si se puede construir, se puede construir. La pregunta es, ¿esto va a funcionar? Rayos. Si pones a una mujer como pastora, ¿no?, y violando totalmente las normas de Dios, que establecen justamente lo contrario, ¿esto va a funcionar? ¿A la larga va a funcionar? ¿O es pragmático? Si pones a una mujer al frente de una nación, ¿esto va a funcionar? O si pones a una mujer que colapsa emocionalmente al frente de un trabajo, ¿esto va a funcionar? Entonces, no es que estamos en contra de estas cosas, es que estamos construyendo una sociedad que está violando todos los parámetros que le dieron vida a la sociedad occidental. Lees, por ejemplo, a Berwick, que escribió el libro de Los machos lloran, así se llama el libro, creo. No me acuerdo su nombre. Y dice efectivamente que nosotros ya no tenemos que preocuparnos por esas preguntas porque la sociedad ya no es la misma occidental que en la que crecimos. Estamos construyendo la nueva sociedad. ¿Qué opinas de eso?
Justamente, estamos construyendo una sociedad, fíjate en las familias donde el matriarcado es la base y el tema económico. Tengo amigas, tengo conocidas que son tanto mamás solteras o que ellas son el control de la casa y es un rol muy distinto lo que pasa en la casa, tanto cómo se ve la casa, cómo se maneja el dinero, cómo es el hombre. De hecho, la actitud, yo tengo un amigo que le digo, men, toma tú la decisión. No, es que si hago esto, tengo que pensar. Entonces esos roles de género, esos constructos sociales se van perdiendo completo. Entonces tenemos a hombres totalmente subyugados. Fíjate en las iglesias donde las mujeres son las pastoras, donde las mujeres es la imagen. Fíjate cómo está todo, ¿no? Todo el tema muy femenino en el sentido de la atmósfera, en el sentido de los sentimientos. Los hombres que están presentes o que están activos en algún ministerio dentro de esas iglesias son hombres que pues son hombres, pero tienen como su tacto para tratar a las mujeres, para no ofender. Ahora, un facto que me parece importante es que los roles son creacionales. Si los negamos, estamos hablando de rebelión, no de liberación. Cuando nosotros negamos los roles naturales impuestos sobre el hombre y la mujer, estamos negando el mismo Dios. No estamos liberándonos como tal. Exacto, es lo que te decía. O sea, estamos atravesados religiosamente por una imposición que luego forma una sociedad. Vamos a ver, la sociedad occidental, ¿no? Que mama el cristianismo y el cristianismo echa raíces en ella, dándole forma a las células sociales que son las familias. De repente quitas todo eso y dices, no, yo voy a construir mi propia masculinidad. Obviamente, tú puedes construirla, papá, nadie dice que no puedas hacerlo. De hecho, una de las ventajas que ha tenido la sociedad moderna es el individuo, ¿no? La pregunta es, ¿va a funcionar eso que estás haciendo, papá? O sea, ¿a la larga va a funcionar eso o va a ser una implosión, ¿no? A corto, mediano, largo plazo. Bueno, estamos viendo efectivamente que está haciendo todo lo contrario, está implotando. ¿Por qué? Porque estás revirtiendo, es como lo que decía Nietzsche, ¿no? Implotas la base que le da sentido a Occidente y luego tienes que construir otra. Bueno, Nietzsche construye el superhombre. ¿Qué construimos nosotros? ¿Qué nos han construido? Bueno, nos han construido el feminismo de tercera ola que se zurran en las iglesias y por otro lado están los hombres feminizados, que bueno, ya ahí empieza a haber una respuesta con la andrósfera, están los hombres feminizados, no ha funcionado. Pues entonces cuando dicen, por ejemplo, a ver, vamos a ver esto, las mujeres están haciendo esto porque los hombres dejaron su lugar, no estoy de acuerdo con eso. Y voy a decirles por qué no estoy de acuerdo con eso. Porque en la sociedad, en las sociedades democráticas donde nosotros vivimos, quien tiene el poder para tomar decisiones legales, ¿no? Que son vinculantes a la sociedad, es justamente a los que nosotros escogemos. Y los que nosotros escogemos tienen una agenda detrás. Por ejemplo, yo no estoy de acuerdo, por ejemplo, con la paridad de género o con la paridad en el Senado o con la paridad de todas estas cosas. ¿Y quién me la implementó? Me lo implementó justamente perdón, se me da la palabra. Me lo implementó el poder judicial, ¿no? El poder ejecutivo, me lo implementó la ley del país. Entonces, es falso eso de que nosotros queramos eso. Si tú vas por la calle y le preguntas a las personas, muy probablemente vas a tener una polarización. Mucha gente va a decir, no estamos de acuerdo con eso. Entonces, no es tan fácil como se ve, no es tan sencillo como parece. La realidad es que estas cosas tienen una agenda detrás y se han utilizado ciertas palabras mordaza como para ir atomizando a la gente y que la gente se dé cuenta de que cuando hay una respuesta no masculina, rápido te catalogan de machista. Por ejemplo, hace unos días, ya te dejo la palabra, perdón que te estoy aventando un monólogo. Hace unos días estaba yo peleando ahí en Twitter con un tío y cuando se vio totalmente superado me dijo, tu conducta es muy tóxica, me dijo. Y yo esa palabra tóxica tiene una década que se empezó a utilizar en nuestra jerga. ¿Y a qué se asocia el tóxico, la tóxica? Es una persona que no tiene, que no es que no sea dueña de sí mismo, sino que ya se sale de los parámetros que está acostumbrada la gente, ¿no? Entonces, como que te atomizan con ciertas palabras mordazas y dicen, estoy siendo tóxico, no, yo no quiero ser tóxico. Que se pudran, qué tóxico ni qué 8 cuartos. Estas vainas van y vienen, ¿no? ¿Qué piensas de eso? Justamente lo que te decía, ¿no? Por la redefinición de los términos o por lo que nos van vertiendo sobre lo que va en corriente o lo que va en boga, va adormeciendo al hombre. O sea, el hombre ya no tiene la capacidad de llegar a la casa y, por ejemplo, ni te atrevas a preguntar si hay comida o no hay comida, ni te atrevas a decir que la comida está fría, ni te atrevas. ¿Por qué? Porque tienes que ser empático, tienes que tener más tacto. La mujer también tiene sus sentimientos. Ahora, justamente quería llegar a eso que acabas de poner. El liderazgo masculino en realidad es opresivo. O sea, en realidad, quiero que nos hagamos la siguiente pregunta. En realidad, que el hombre esté al frente de la institución, de la familia, de la iglesia, en la sociedad, ¿es opresión? ¿O en realidad esto es el modelo de liderazgo que en realidad va a llevar a avanzar la sociedad?
si vamos a la Biblia, si apuntamos a la Biblia, encontramos que mismo Pablo dijo, ahorita lo pusiste, ¿no? Cristo es la cabeza del hombre, pero el hombre es la cabeza, ¿cierto? Entonces, no, dale. Quiero decir algo bien tremendo ahí. Ahora, el problema es que hoy se rechaza toda la forma de autoridad masculina porque se cree que esta es una opresión sistemática. Si un hombre está enfrente es una opresión. Si un hombre decide es machista. Si el hombre dice para dónde vamos es una opresión. ¿Por qué? ¿No es acaso el hombre el que tiene la capacidad, para empezar, biológica? Segunda, por Dios, que a un sentido más estrecho es lo mismo porque somos cableados divinamente. No es el hombre que tiene la capacidad, la pericia, la pilera, la visión de saber llevar al grupo hacia adelante. Voy a decir dos cosas respecto a lo que está diciendo. Lo primero, mujeres que están en el chat, si nosotros retomamos nuestra masculinidad, las primeras que van a perder son ustedes. Porque muchas de ustedes están muy acostumbradas a vivir en un sistema o en una forma de vida donde la masculinidad ha sido destruida. Y se ha implementado una nueva masculinidad con la que ustedes pueden interactuar muy bien, pero que es una masculinidad que a nosotros nos destruye o nos está destruyendo. Si nosotros llegamos a retomar nuestra masculinidad, ustedes de facto van a empezar a utilizar palabras como machista, tóxico, troglodita, arcaico, porque obviamente no les va a beneficiar. La masculinidad como se vivió en la época clásica, por supuesto que veía a la mujer o tenía a la mujer en un sentido inferior, no en un sentido inferior ontológicamente, sino funcional, social, espiritual, en el sentido funcional de que el hombre es el que va a tomar las decisiones, el hombre es el que va a liderar, el hombre es el que va a construir, el hombre es el que va a hacer. Si nosotros retomásemos esa masculinidad, las primeras que van a perder son ustedes. Por eso, yo entiendo que estos programas ustedes a veces los toman como broma, ¿no? Y se ríen y dicen, sí, qué chévere que el hombre sea masculino. No vas a querer un hombre masculino. De hecho, una de las cosas que yo he estado hablando sobre esto, con mi esposa, ¿no? Porque hemos estado hablando del pastorado y todo este asunto. Yo una vez le dije, Lizeth, yo fui 10 años pastor en 3 denominaciones. Y mi esposa estuvo al lado, a mi lado, a ver, hombro a hombro, ¿no? Ella nunca fue pastora, ella nunca... Es más, yo siempre la protegí que se involucrara en la iglesia porque ella no era la pastora, ni tampoco estaba involucrada para hacer ese trabajo, ni tenía la vocación, era simplemente mi esposa. Pero estaba platicando yo con ella y le decía, ¿estás consciente de que el 90 o 95% de las veces que yo traté un problema en la iglesia, y no estoy mintiendo, yo creo que se lo puedes preguntar a la mayoría de los pastores, hombres, el 90 o el 95% que yo traté un problema en la iglesia, mi esposa tenía que verse involucrada porque el problema era una mujer? Y tenía que involucrar a mi esposa porque yo tenía que ir a tratar el problema y que no se malinterpretara con una mujer. Y no estoy diciendo que yo tenía problemas con la mujer, sino que las mujeres creaban problemas dentro de la iglesia. Chismes, se peleaban con otras mujeres, no las saludaban y se enojaban, cosas nimiedades muy torpes. Y siempre tenías que solucionar esos problemas. Tuve 2 problemas con hombres en la iglesia, en mi pastorado en 10 años. Uno con un ex soldado, ¿no? Que estaba acostumbrado a tomar el control y no sabía lo que era el pastorado. Terminamos siendo súper amigos. Y otro de un tío que su esposa lo mangoneaba. Y a ver, seamos sinceros, cuando estamos tratando de hablar, por ejemplo, de la masculinidad, seamos sinceros, muchas mujeres van a considerar que lo que estamos diciendo son puras estupideces, porque ya están acostumbradas al modelo masculino emasculado, sin huevitos. Esa es la realidad, seamos sinceros, hablemos por primera vez con sinceridad en esta vaina. Oye, tío, no te vayas tan lejos, ni siquiera hables de iglesia, que es correcto, ni siquiera hables de naciones, que es correcto. Vete a la casa, ¿no? Con nuestros padres, si creciste con papá y con mamá, y ante un problema la mamá es reactiva. O sea, la mamá, sale un problema y la mamá, no, vamos ahorita y ahorita lo arreglamos con la maestra y el papá es más calmado. En la toma de decisiones, esto es sumamente importante. Entonces, en realidad, el liderazgo masculino, históricamente, los movimientos, no de darle voz a gente, no, los movimientos de conquista, los movimientos de avance, los movimientos de mejora, los mismos movimientos bíblicos, los patriarcas, los apóstoles, los sacerdotes, los reyes, los jueces, excluyendo a Débora, que ella misma se queja de que no hay hombres que tomen el papel. Todos estos puestos frente a gente, liderando gente, son exclusivamente masculinos. Y donde se ha visto inmersa una mujer, hay decadencias, hay huecos. ¿Por qué?
porque la mujer naturalmente, aunque cueste y por la narrativa y por el rol que el constructo social que se nos ha dado, la mujer no tiene esas capacidades. Enfrente de mi casa viven 2 lenchas, 2 lesbianas, y una de ellas estuvo casada con un vato, o sea, hace tiempo, ¿no? El vato no sé qué broncas tendrían, se fue, pasó un par de años, llegó esta otra que la ves y es un hombre, pero al final de cuentas hay cosas que no le puede ayudar. O sea, cuando quiere cambiar una llanta, cuando quiere hacer ciertas cosas, se le atora. Claro, Y he tenido que irles a ayudar. ¿Por qué? Entonces, ¿dónde queda ese liderazgo? ¿Dónde queda ese apoyo? ¿Dónde queda esa fuerza, esa vitalidad que se dice, que se esconde, que las mujeres pueden desarrollar igual? A ver, y seamos sinceros, Mirra, o sea, estas tías, ¿no? Escuchan este tipo, gracias Shmuel por tu sinceridad, dice, como superbichota empoderada lo confirmo, me choca este programa, el tema, pero se extraña esa protección del esposo a la antigua, porque es biológico totalmente, pero déjeme le digo algo, esto es muy irónico, ¿no? Porque lo decíamos la vez pasada, sabemos dónde está el problema, el problema es quítale el empoderamiento a la mujer, quítale el poder a la mujer, sácala del pastorado femenino, sácala del control en la sociedad, quítale ese poder y se soluciona la sociedad, porque los hombres no colapsamos emocionalmente y podemos volver a esa visión masculina, clásica, estoica, cristiana de los siglos pasados. Entonces, es lo que les digo, si el hombre, tú, yo, los que están en el chat, los brócoli, los boomer, retomasen la masculinidad clásica que le dio forma al occidente, por el cual hoy estamos añorando, las que pierden son las mujeres, porque mira, para empezar, en esa masculinidad y ese modelo no existen pastoras, por lo menos hasta el 1900. En esa masculinidad y en ese modelo no existen mujeres empoderadas trabajando como bichotas para ganar y comprarse una televisión y ropita. En esa masculinidad, en esa visión de la masculinidad clásica, no existen mujeres liderando países. Entonces, irónicamente, lo que estamos diciendo es, a ver. Sí, ustedes quieren el hombre de antaño, ¿no? Quieren al fuerte, el que las proteja. Si realmente sucede eso, las que pierden son ustedes, porque ustedes están acostumbradas a ese hombre. Lo que ustedes hacen es idealizar algo para tratar de demostrar, ¿no? Este juego de la psicología de, sí, está muy chévere todo eso. Bueno, si está chévere, ¿por qué no nos apoyas? ¿Por qué no nos apoyas votando por candidatos que, a ver, te quiten el poder? ¿Por qué no nos apoyas dejando las iglesias donde están las pastoras liderando? ¿Por qué no nos apoyas en tu casa dejándole el poder a tu esposo y haciéndolo hombre, no maricón mandilón, sino dándole el control? Y si usted va a mandar y usted va a tomar las decisiones, ¿por qué no nos apoyan? Porque ellas en realidad, en el fondo no quieren eso, porque por primera vez en la vida tienen poder. ¿Y quién no quiere poder, Mirra? Todo el mundo quiere poder. Claro. Entonces sí, en gran parte, no es que nosotros no queramos. Mira, ¿sabes la forma en que un hombre puede conseguir eso? A través de la guerra. Es la forma más primitiva que el hombre siempre tiene cuando las cosas se le salen de control. Agarra una pistola y arregla las cosas. O se va a los puños. Tú nos puedes ayudar como mujer. Tú puedes ayudarnos desde el momento que dices, no, usted se va a fajar, usted es el hombre de la casa, usted va a tomar las decisiones, yo soy la mujer, yo me encargo del hogar, lo vas a forzar. Ya no vamos a ir a esta iglesia donde está esta pastora, vamos a ser liderados por un hombre como el modelo bíblico, ya no vamos a votar por estos tíos amariconados. Ustedes pueden contribuir, a ver si les gusta, porque las primeras que van a perder son ustedes. El problema de las mujeres es que como están tan empoderadas por el discurso progresista, ¿no? De que la mujer también puede, de que, bueno, si este vato no me da, yo puedo salir al quite. El problema es que la mujer va desplazándose del rol que ella misma debe de tener y el hombre se va desplazando por consecuencia del rol que él mismo debe de tener. Entonces, si la mujer se convierte, por ejemplo, en el caso de la mujer cristiana, las cristianas de verdad, las de pura cepa, las de la Meca, estas mujeres hacen de matrimonio, mi matrimonio es sumamente placentero porque mi mujer sabe cuál es su rol, sabe dónde está, sabe hasta dónde puede llegar, sabe qué es lo que ella tiene que participar como mujer para que yo como hombre funcione. Creo que te pasa lo mismo, pero te vas a una casa donde la mujer, no, yo voy a trabajar porque yo me voy a poner mis uñas, porque yo me voy a poner mis pestañitas y porque esto, y usted se me calma y yo voy a salir y usted se queda con los niños, porque esto. Ahora, volvemos al tema que mencionaba, no confundimos dignidad con autoridad, que no son necesariamente lo mismo. Ahora, si la semana pasada, tío, hablábamos de sociedades como las menonitas, como las mormonas, que son meramente machistas en el sentido de su liderazgo.
y ve esas sociedades, son sumamente avanzadas, están organizadas. Los menonitas no tienen ni policía. ¿Por qué? Porque los tíos se fajan bien, saben bien tomar decisiones, se respetan entre ellos, su palabra vale. ¿Por qué? Porque la autoridad, el liderazgo está recargada sobre los hombres. Pero ¿qué pasa en una sociedad progresista como las que conocemos, ¿no? Las de Europa, las de Estados Unidos, incluso las que se están viendo en Latinoamérica? No hay orden. ¿Por qué? Porque nadie toma el orden y no se le da el orden natural a quien debería de tenerlo. Claro, fíjate que muchas veces ustedes no se dan cuenta, pero también hay como una cierta, bueno, en la andrósfera se le llama mucho esto la energía femenina y la energía masculina, ¿no? Que en la Biblia, por ejemplo, se habla mucho en Proverbios de que una mujer que construye su casa es una mujer sabia. Construir una casa se habla justamente en forma metafórica para darle forma a la vida del hogar, ¿no? Donde va a llegar el varón, etcétera. Y la energía masculina es dominante. Entonces, incluso si las mujeres cedieran, ¿no? Y dejaran ese poder que han tomado erróneamente, solitos los hombres se alinearían y empezarían a resultar, ¿no? El alfa, el poderoso, empezarían simplemente por naturaleza a establecerse. El asunto con esto también es que muchos sims, muchos maricones y mandilones también serían relegados. Y también esa bola de mandilones no lo van a permitir, porque esta bola de mandilones se sienten muy cómodos con mujeres así. ¿Ves? Es una sociedad que ya no les exige a estos hombres, y estos hombres se sienten muy cómodos en que las mujeres también tengan ese tipo de control. Entonces, estamos en una sociedad que sí se ha destruido tratando de construir irónicamente la feminidad y la masculinidad. Fracasaron, reconozcámoslo, fracasaron. A ver, reconozcamos por primera vez en la vida que hemos fracasado, o los boomers fracasaron y nosotros estamos recogiendo los pedazos de esta barbaridad. Fracasaron en esta construcción, fracasaron en comprar la narrativa de los políticos, fracasaron en hacernos creer que la mujer se empodera cuando tiene acceso al mercado, fracasaron en ponernos pastoras, fracasaron en abrirse a los refugiados, fracasaron en todo esto. Reconózcanlo. Y el día que lo reconozcan se van a dar cuenta de que hay un elemento natural que subyace en todo esto, que si tú le dejas que tenga participación, solo se acomoda. Solito se va a ir acomodando. Y si metes al cristianismo y le das el visto bueno a esto, mucho mejor. Bueno, eso fue la sociedad occidental. Así funcionó la sociedad occidental. Esa fue la realidad de la sociedad occidental, ¿no? Pero bueno, así estamos hoy, siguiendo con la idea de que el masculino, el machismo o el liderazgo masculino es opresivo, ¿no? Es opresivo. ¿Qué más dices? Una de las cosas también es que se usa mucho para decir eso, ¿no? Es que Jesús llegó y redefinió los términos, Jesús le dio voz a la mujer, Jesús se fijó en la mujer, la samaritana, la prostituta, la viuda de Sarepta, etcétera, 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 ¿no? O sea, hay mucho en torno de lo que se dice de Jesús y la mujer. Sin embargo, Jesús, una cosa, le dio dignidad a la mujer, pero no rompió el modelo de liderazgo masculino. Jesús no llegó a decirle, a ver, ¿saben qué? Ustedes, los apóstoles, se me hacen a un lado, y si bien había mujeres que lo seguían, pero no se rompe el liderazgo masculino. Y esas son las cosas, vuelvo a lo mismo, esas son las cosas que estamos confundiendo, ¿no? En la sociedad moderna se confunde dignidad con liderazgo. Una mujer puede tener dignidad, pero el líder siempre va a ser el hombre. Por naturalidad, te guste o no te guste, así es como funcionan las cosas. ¿Por qué? Porque el hombre tiene la capacidad de ponerse estoico ante los problemas, tiene la capacidad de ponerse estoico ante cualquier situación. En el tema sexual, este es un tema sumamente importante. En el tema sexual, quien tiene la necesidad y la capacidad de ser dominante es el hombre. Totalmente. Sin embargo, la mujer ha bebido del discurso progresista y ahora tenemos mujeres que quieren ser la dominatrix, la que domine en la relación. Sin embargo, son cosas que no funcionan. Pregúntale a cuántos tíos les gusta que los amarren y que les peguen con un látigo. Cochinos. A hombres de verdad, de verdad. Sí, déjame te digo que mucha gente piensa, no, entonces voy a sacar a mi esposa de trabajar. A ver, necesitamos que usen el cerebro. Estamos hablando de forma holística, la sociedad en su conjunto se ha podrido. Para ver, vas a sacar a tu esposa del trabajo y te vas a morir de hambre, papá, porque eso no va a generar un cambio en la sociedad. Aquí hablamos, por ejemplo, de tomar una decisión en conjunto y empezar a educar a la sociedad para decir, no tomen esas decisiones por donde va rondando justamente toda la sociedad en su conjunto. ¿Dónde pueden estar ciertamente los centros neurálgicos para educar a la sociedad y que pueda tomar decisiones? Las iglesias, las votaciones, los cabildos, las universidades. Ahí es donde debes de tomar el control. Empieza a tomar el control ahí. Si yo tengo el control en mi casa, tú tienes el control en tu casa, bien, vamos a trasladar ese control a la iglesia. Te congregas en una iglesia donde te tiene dominada una apóstola, una obispa, una pastora, con todo el respeto a esas mujeres, ¿no? Porque muchas de ellas lo hacen con toda la buena intención, pero al final de cuentas están totalmente transgrediendo el modelo bíblico.
En tu casa te domina totalmente tu mujer, ¿no? Le tienes miedo porque estás totalmente, como dijo Misraín, ¿no? Estás totalmente ¿cómo se dice? Feromonado. Te dieron agua de calzón, papá, no puedes quitarte el yugo. La doña te domina totalmente arriba abajo. Entonces, ¿cómo quieren cambiar si primero no entienden el problema en su conjunto, ¿no? El problema en su conjunto es muy complejo. ¿Por qué? Porque le dimos oportunidad en las últimas décadas a que se construyera una nueva masculinidad. Entonces, lo que estamos viviendo es una nueva masculinidad y no nos hacemos los machitos ninguno. Todos estamos atravesados por esas nuevas formas de vida, ¿no? Esas nuevas formas de concebir la realidad, que son justamente estas. Estamos acostumbrados ya a la pastora, la obispa, la apóstola, estamos acostumbrados ya a la gerenta, a la presidenta, estamos acostumbrados ya también a la mujer que domina en el hogar. Ya nos acostumbramos. Entonces, vamos a suponer que alguien dice, no, pues yo saco a mi mujer de trabajar. Eso no va a generar un cambio en la sociedad. Deberíamos empezar a generar un cambio en conjunto. Y aquí se supone, mi rey, que está la iglesia. La iglesia debería empezar a decir, oigan, la estamos regando todos, porque la iglesia tiene esta influencia sobre las familias. Y la iglesia como célula, ¿no? Como institución que aplica las células, que son las familias, ahí se podrían generar cambios. Y esta iglesia puede generar cambios según su alcance en una sociedad. La iglesia está igual de putrefacta, o sea, la mayoría de las mujeres dominan las iglesias, una putrefacción total. Sí, no, claro, por supuesto. Llega una familia. Justo ayer estaba teniendo un taller con maestras de una iglesia y estaba hablando de generaciones y de cómo tratar con los niños, con los adolescentes, los jóvenes. Y justamente llegamos a este punto y les dije, el problema es que en las iglesias estamos todavía con las clasecitas, con las historias que no están mal, pero el problema es que el mundo está vertiendo un sistema sobre ellos y vienen a la iglesia, lo que hablamos la semana pasada, y lo seguimos perpetuando en la iglesia, dándole autoridad, dándole poder. Ahí tienes a Lizzie de Font con todas sus herejías, ahí tienes a Ana Maldonado, entonces, y un montón de otras pastoras, que como el problema ni siquiera radica en ellas, porque ellas bebieron de este discurso, ellas se empoderaron y dijeron, yo también puedo. El problema es que esto está normando las vidas, las familias. Entonces, imagínate una familia, un núcleo familiar que va a la iglesia, ve a la pastora, ve cómo la pastora tiene el dominio, ve cómo tiene la última palabra, ve cómo y entonces regresan a su casa y dicen, ese es el modelo que tenemos que llevar. Entonces tú, papi, te me controlas, te me sosiegas y yo voy a tener el dominio, yo voy a decir qué es lo que se va a hacer. A ver, dame el dinero, yo lo voy a administrar, dame esto, yo voy a hacer esto, yo te voy a decir cuándo. Entonces, estamos teniendo un problema en las casas que queremos arreglarlo en la iglesia, pero creo que es a la inversa. Tenemos que arreglar la iglesia para que se refleje en las casas. Exactamente. Tenemos que arreglar la iglesia, que la iglesia es la docente. La iglesia echa su influencia sobre la familia echa su influencia como célula sobre la sociedad y así empiezan las cosas. Pero si la iglesia está putrefacta, la familia está putrefacta. Entonces, empecemos por la iglesia. ¿Cómo se renueva una iglesia? Bueno, tú como persona que te congregas en una iglesia debes tener influencia sobre la iglesia en la toma de decisiones, ya sea según el modelo que también que tengas, ¿no? Porque, a ver, ciertamente hay como un elemento biológico también en el sentido de que las mujeres saben, no sé, como que biológicamente saben que ser dominadas es parte de la naturaleza de la mujer, ¿no? Ser dominadas, lo saben, pero también como que les gusta el juego psicológico de a ver si me puede dominar, ¿no? A ver si logra dominarme, ¿no? Aquí entra mucho el jueguito del cortejo, sobre todo en Latinoamérica, del macho que domina a la hembra, ¿no? A la potranca, que le jala las riendas, que la mete en control. La mujer sabe eso. La mujer incluso se va a sentir mucho más atraída a un tío que la domina. Por otro, y siempre va a estar jugando con el tío, a ver si este tío me domina, a ver hasta dónde puedo chantajearlo, a ver hasta dónde puedo ser tóxica con él, a ver hasta dónde puedo meter mis uñas, ¿no? A ver hasta dónde puedo dominarlo. Y si lo domina, obviamente gana, ¿no? Porque en este juego psicológico está buscando al que domine, pero si tienes a un tío simpiándote todo el día, pues mucho mejor, ¿no? Entonces, empecemos por ahí, empecemos por esos hombres que simpean a las mujeres. Ustedes son los culpables, porque ustedes se han invertido justamente por su deseo sexual, por su que no saben controlarse, no tienen estoica la mente, ustedes han invertido el valor de estas cosas y se pudre todo. Empecemos por ese caso, empecemos por el caso de las iglesias. Ustedes han permitido llevar a sus familias a que una mujer los domine, ¿no? Irrumpiendo totalmente con los valores bíblicos. Ahí está la consecuencia. Empecemos por la casa. Tú le diste el control de a la mujer totalmente, que te domine en casa y fuera de casa. Ahí está la diferencia, ¿no? Un pastor una vez le dijo a mi esposa, y creo que es una de las cosas más duras, pero más acertadas que ninguna mujer quiere escuchar, y le dijo a mi esposa, tú, para Misraim, eres un ancla. El ancla nadie lo ve, el ancla siempre está abajo, pero el ancla permite y ayuda a que lo que está en flote se mantenga. Me encantan esas metáforas pastorales, papá, ¿eh? Sí, siempre tienen ahí. Sí, no, cálmate. De librito. Pero sí, de las ilustraciones, 100 ilustraciones para predicar, sí, me gusta.
Pero es cierto, tío. O sea, hoy en día las mujeres, ¿qué pasa? Llegan a la iglesia y es un desfile de quién va más guapa, quién va más entaconada, quién va más empoderada, quién tiene más dominio, quién tiene más libertad, quién tiene más posesión. Y el problema va tanto del narcisismo, pero también va de la libertad que yo como mujer tengo. Entonces se vuelve un juego. Y las mujeres, yo le dije una vez a una pastora que las reuniones de mujeres, sobre todo de pastoras, son reuniones demoníacas. Porque tú te juntas con esas pastoras en una reunión de pastoras, ¿no? Una vez estaba yo en una porque no sé qué fui a hacer, algo de sonido, de audio, y no, es un espíritu demoníaco lo que está ahí, tío, de empoderamiento, de, 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 de libertinaje en el tema de la autoridad. Ellas son las que mandan, ellas son las que tienen el control, ellas le dicen a Dios cómo actuar, ellas son las que saben cómo está el show. El problema, de nuevo, es que mira, una vez yo invité a predicar a alguien con mis jóvenes y invité a una pareja, pero la pareja que llegó, la mujer es la que tenía mayor participación, es la que decía como, y me toca, yo. Entonces, este modelito, vi que varias lo empezaron a notar y era como, yo quiero ser como ella, yo quiero tener esa autoridad, yo quiero tener ese dominio, y de pronto tenemos a la mujer empoderada, que es la que anda en boga, el CEO, ¿no? La imagen, lo que todos ven. El problema es que regresamos al modelo bíblico y la mujer no es la de ahí. Pero imagínate, Mirra, porque, a ver, seamos sinceros. También, así como las mujeres pueden hablar de estos elementos biológicos naturales del hombre que les encanta pelear, ¿no? Y las armas y el fútbol, nosotros podemos decir, hay ciertos elementos en la mujer que uno puede considerar y decir, a ver, las mujeres compiten entre ellas. Pero no en el sentido de cómo compiten los hombres. Las mujeres compiten entre ellas en cosas muy triviales. En la ropa, en la legitimidad que ellas tengan ante la sociedad. Se presumen a los esposos, presumen sus hogares. O sea, hay ciertos elementos como naturales ahí que validan a la mujer en la sociedad. Y por eso vas a ver que la mayoría de las mujeres, ¿no? Sobre todo en Instagram, estamos hablando de mujeres del mundo, ¿no? Pero ahorita voy a tocar el tema de la iglesia. Van a presumirse viajando arriba de un barco, o fui a París, o cosas así, ¿no? Que las redes sociales han potencializado mucho. Pero también hay que decir que la iglesia ahí entra, ¿no? Y pone control, pone certeza, y te dice, las cosas van a ser así. ¿Qué están flipando ahí en los comentarios? ¿Qué? Mira lo que dice John Ark. Mi mujer entra a trabajar a las 8, sale a las 5:30, luego se va a jugar fútbol, le vale huevos la casa y no gana ni mierda en ese trabajo. Hace 2 semanas tuve una plática yo con mi esposa, ¿no? Mi esposa, ella no tiene necesidad de trabajar, lo está haciendo básicamente porque nos dan una beca para el estudio de los niños en la escuela privada, y por distracción le dije, no, ya se acabó esa vaina, necesita estar aquí en la casa, ¿no? Entonces ya este semestre fue el último que trabaja, va a estar en la casa, y al principio fue como una estira floja, porque les digo, les das poquito poder, se pudre, Mirra, se pudre todo porque se pudre. Mi esposa es un pan de Dios, la persona más noble, más sujeta. O sea, mi esposa es como tú dijiste, un ancla, o sea, pasa desapercibida, un perfil bajísimo, ¿no? Y es arquitecta y tiene estudios y tiene trabajo, etc. Pero si les das un poquito poder, se recontrapudre todo. Ahora, no estoy diciendo con esto que ustedes saquen a sus esposas de trabajar, no lo hagan, gente, porque la cosa está muy jodida, esa es la realidad. Lo que estoy diciendo con esto es que nosotros, por ejemplo, nos congregamos en una iglesia donde hay pastora. De hecho, en nuestra denominación se permiten las pastoras, pero yo jamás voy a llevar a mi iglesia donde una mujer nos dirija. ¿Por qué? Porque sería contrario al modelo bíblico. Y no estoy diciendo que la mujer no tenga la capacidad de hacer ese tipo de cosas, ¿no? O sea, que se crea una Kareli Ruiz, una bichota, por supuesto que quieran hacer eso. Lo que estoy tratando de decir es, voy a perpetuar un modelo donde efectivamente mis hijos crezcan, como tú dijiste ahorita, viendo un modelo que efectivamente trate de emular lo que dice la Biblia. Ahora, si mi hijo un día me sale con locuras, como los hijos de, ¿cómo se llama este tío que canta, que toca con el piano cara a cara? Vidal, ¿no? Vidal. Que le salieron camarones, pues ya será otra vaina, ¿no? Sí, ya será otra vaina, ¿no? Pero hay que hacer una parte, ¿no? Hay que empezar por la iglesia. Gente, ustedes son los culpables de esta vaina. Ustedes son los culpables, seamos sinceros. Somos los culpables de lo que estamos cosechando. Otra cosa, ¿sabes por qué, mi querido Simp, está solo? Por tu estupidez. Porque lo básico que deberían haberte enseñado en el barrio, los hombres, ahora estar digitalizando todo el tiempo, nunca lo aprendiste. Si tú simpeas de más a una mujer, esa mujer te va a ver básicamente como un cajero automático, como un idiota que la está halagando todo el tiempo. Quítale todo ese valor a la mujer y ellas solitas van a volver a regresar, pero no, las han elevado, ¿no? Las han elevado a un nivel que uno dice, caramba, ¿qué pasó aquí? ¿No?
la vanidad hasta, no sé, hasta límites insospechados. Pero bueno, ¿qué piensas de las bichotas, Miguel? ¿Qué piensas de la iglesia en en cuanto a las bichotas? En la iglesia y las bichotas es un tema que tristemente se va inflando, se va inflando, se va inflando y volvemos a lo mismo, ¿no? Este modelo se perpetúa en la casa. Hay algo en las mujeres muy dentro que yo lo he visto con mi esposa, o sea, ellas quieren libertad, ellas quieren poder ser autónomas, ellas quieren que sabes que voy a salir una semana, ahí están las llaves del carro y les gusta esa libertad, esa autonomía, pero al final de todo, dentro de ellas hay un cable que hace corto cuando ellas se sienten protegidas, cuando el hombre les da todo, cuando el hombre las cuida, cuando ya llegó papá, cuando el hombre se hace cargo, ¿no? Y es un peso sumamente grande sobre los hombres, pero al final de cuentas así es. O sea, somos hombres o payasos, ¿no? Si no puedes liderar una casa, no te cases. Si no puedes liderar los problemas tuyos, los de tus hijos y los de tu esposa, no te cases, porque esa es la funcionalidad del hombre. Ahora en la iglesia, el problema es que las bichotas, ¿no? Todas las Lizzie de Font, no sé cómo se llama, todas las Yesenias, todas estas señoras han entrado a la iglesia y le han dicho a la mujer, es que Dios te ha dado la capacidad, es que tú no eres cola, tú eres cabeza, es que tú tienes las riendas de tu casa, es que tú pelea por tu casa, es que si tu familia está perdida, tú eres esto, es que tú puedes salir adelante. Y el problema es que empoderan a las mujeres en la iglesia, en un entorno feminista, en una atmósfera, en un worship, en un pad, pero cuando llegan a la realidad encuentran otro problema y hay una disyuntiva, ¿no? Hay una disociación entre lo que dice la iglesia y entre lo que pasa en la vida real, y entonces se fracturan las relaciones, entonces hay problemas fundamentales en las casas porque las mujeres dicen, hey, es que yo puedo ser la punta del tren en esta casa, pero la realidad es que no, porque eso me dicen en la iglesia, pero la realidad es que biológica, sociológica, bíblica, Exacto. incluso, el hombre se va a contraponer con eso. Es que no puedes dominar a un hombre, Pero no puedes dominar la fiera. hija, pero lo que está diciendo es tan cierto, porque cuando tú hablas con una de estas bichotas, ¿no? Una de estas Kareli Ruiz que te dicen, yo soy pastora, ¿no? Y dices, ¿de dónde sacaste esa vaina? De Exacto. Efesios dice que ya no hay hombre ni mujer. O sea, yo no sé cómo leen las Biblias, porque si ustedes leyeran las Biblias literalmente, como Pablo le escribió en un sentido, en un contexto patriarcal, a ver, Pablo te agarraría a patadas, mamá. Esa es la realidad, seamos sinceros. Lo que estás haciendo es una terrible exégesis como la que hacen los renfanitas para salir al quite de una necesidad de cómo estás interpretando la realidad. Es así nada más. Es por eso yo a veces les digo a los homosexuales, ¿no? A toda esa gente que quiere ir a la iglesia, homosexuales, ¿a qué rayos quieren ir a la iglesia? Ahora que estuve en Perú, que dimos la conferencia de debemos abrir las puertas a los homosexuales y recibirlos, no podemos decirles que no. A ver, bájense esa nube. ¿Cómo por qué queremos tener homosexuales en la iglesia? En la iglesia queremos tener gente convertida y que esté en un proceso de santificación y disciplina en el que el pastor ejerza, por supuesto, la disciplina vocacional que Dios le ha dado. Como por qué tenemos que sentirnos tan cómodos de que esté lleno de homosexuales. Es que yo no le puedo cerrar la puerta a la iglesia. Ciérrasela en la cara. O sea, ¿por qué la iglesia se tiene que convertir en un burdel? Si ese homosexual que va a la iglesia no tiene la intención de conocer a Cristo, arrepentirse, seguir un proceso de disciplina y santificación, ¿cómo por qué no se deberíamos sentir contexto de tener a ese homosexual ahí? ¿Ves? Es que todo se ha dominado como una suerte de blandengues, sims, bichotas y toda esa vaina. Y cuando alguien dice, córrame ese tío, o sea, ¿cuál es la idea de meter 7 homosexuales a la iglesia? Porque no puedes cerrar la puerta, ciérraselas en la jeta, que vayan allá a sus tugurios. ¿Quieren encontrar a Cristo? Sí, ok, que se arrepientan. Como nos arrepentimos todos cuando vinimos a Cristo. Imagínate que yo no le puedo cerrar la puerta a este borracho. No, si el borracho va, escucha el evangelio y se arrepiente, ábrale las puertas. Pero si no, los borrachos no heredan el reino de los cielos. Mequetrefe, si no le dices que es borracho, ¿cómo se va a salvar? ¿Ves? El problema con todo esto es ser tan blandengues porque no queremos perder gente, porque queremos caerle bien a todo mundo. ¿Por qué quieres caerle bien a todo mundo? O sea, es como que a veces no entiendo esta vaina de, a ver, si estás constantemente simpiando a la bichota te va a ver básicamente como un tío inútil. Si vas a domar a esa bichota, dómala como un hombre, ¿no? Haz una buena domada de caballo, una buena domada de mula y gánatela domándola. No, andan simpiándola, se casan se vuelven mandilones, eso lo transmiten a los hijos forman la sociedad y nos lleva a todos el carajo, ¿no? Eso es así, gente, entiéndalo. La iglesia es la culpable de todas estas vainas. Y sabes, una de las cosas que ha estado muy fuerte dándole peso a todo este problema es que las iglesias tenemos muy baja participación de hombres.
Entonces, como naturalmente las mujeres son más inclinadas a la melancolía, a la experiencia, llegan a una iglesia, son las que están en casa, las que tienen más tiempo llegan a la iglesia, y como la iglesia en su porcentaje más alto son mujeres, pues hay que poner a las mujeres a hacer algo. Entonces, tenemos mujeres sin preparación en un puesto, mujeres con un llamado, porque la participación natural en la iglesia es mayoritaria de mujeres. Estas mismas mujeres, bueno, pues nosotros vamos a poner nuestras diáconas, nuestras apóstolas, nuestras profetisas, nuestras bichotas, nuestras pastoras. Y el problema es que llega un hombre a esa iglesia y te encuentras con que todas son mujeres, todas las líderes son mujeres, todas las maestras son mujeres, todas las cantantes son mujeres. Llegan a este hombre y lo doblegan, y entonces el tío se traga todo el discurso de que él es un machista opresor y que la Biblia quiere que la mujer esté al mismo nivel de él. Entonces él se va enmasculando poco a poco, y este modelo se va perpetuando. Entonces, ¿qué está haciendo la iglesia con la tarea de llegar a hombres? Porque los hombres, cuando un hombre, fíjate que la estadística dice que cuando un hombre llega a la iglesia, el porcentaje de que toda la familia se convierta es mayor. Claro. ¿Por qué? Porque el hombre tiene las riendas, el hombre, el papá convencido, o sea, un hombre, mi papá me decía, no, usted nada que se quede en la casa, usted va a la iglesia, no me importa si quiere ir o no quiere ir, usted va a la iglesia. Pero una mujer, ay, no, es que tiene mucha tarea, mi niño, la escuela, y eso me pasa, las mamás conmigo de mis jóvenes me dicen, no, es que tenía mucha tarea, es que llegó cansado, pero los papás que tienen, no, aquí te lo traigo y ahí está, me lo arreglas y a ver qué haces con él, y lo avientan con una patada en la cola. Eso es verdad. Cuando el hombre toma las riendas, ¿no? De la religión, del hogar en el sentido genérico, porque también es cierto, ¿no? O sea, no estamos diciendo que un hombre no pueda barrer o que un hombre no pueda lavar los platos, esas vainas. No, lo que estamos diciendo es sobre la autoridad, no sobre las funciones, la autoridad del hombre. Claro. Sobre la sociedad, las cosas caminan, papá. Usted se me alista, se me va a la iglesia y se pudrió esta vaina, ¿no? O le toca chicote, usted sabe. Y sí, es así. Por ejemplo, en la generación actual, lo que se habla de la crianza respetuosa, tienes a una serie de mocosos, ¿no? De pibes irrespetuosos que desde chiquitos te empiezan a faltar el respeto. Hace unos días, por ejemplo, mi suegro, al cual le mando un saludo, que nos ve todos los días, mi suegro que fue pastor, le habla todas las noches a mis hijos para orar con ellos, ¿no? Y es una forma en que tienen comunicación, se les transmiten ciertos. Y un día dijo mi niño, no quiero. ¡Ah, caray! Usted aprende a respetar a sus ancianos, a sus abuelos, no solamente en la casa, sino en la sociedad, en la iglesia, y le debe una disculpa, y va a actuar así. Eso en la crianza respetuosa hay que dejar que el niño se desenvuelva, porque el APA ahora prohíbe la crianza masculina estoica, ¿no? Ese niño es un reflejo como la mujer de lo que hay en tu casa. De hecho, la Biblia dice que la mujer es el reflejo del hombre. Así como es tu mujer, ¿no? En la calle, en la casa, en la sociedad, así eres tú. Ella refleja lo que tú eres. ¿Quieres ver cómo es la mujer de un sim? Vela. Es una tía que va a subir fotos en calzones a Instagram porque no tiene nadie que la domine y la controle. Entonces, una tía que quiere la validación de otros tíos y siempre va a ser así. Tienes a una tía con la que estás saliendo, con la que quieres quedar y sube fotos en calzones a Instagram o sube moviendo las nalgas en TikTok, estás podrido. Esa tía está buscando validación biológicamente porque no tiene un dominio que la atraviese, un dominio religioso, un dominio cultural, un dominio estoico, un dominio masculino, y ahí está la evidencia. Por eso los Sims son unos idiotas, ¿ves? Los Sims han echado a perder la sociedad, esa es la realidad. Y han echado a perder la iglesia. Se dejan dominar y el problema es que no tener una convicción fija, y esto es un problema grave que en la generación actual, ojalá si hay brócolis viéndonos, desarrollen una convicción fija, porque cuando hay una convicción fija vas a ir fluctuando en tema de tu postura, ¿no? Si hoy las mujeres quieren validez, vamos a darle validez, si hoy no quieren validez, no hay que darle validez, y el problema en las relaciones hoy en día es que está podrido el tema, o sea, todos los niños de los 15 a los 25 años en una relación, ¿no? La mujer y esto, y no sé qué, entonces, y él se va haciendo menos, y que la mujer, ¿qué quieres comer? Y entonces, no estamos hablando de ser unos simios, ¿no? Que agarran a golpes y a sartenazos a las mujeres, no estamos hablando de eso. Claro que no. Estamos hablando de liderazgo. El problema es que un hombre sin liderazgo es un hombre sin atracción. Ponle a una pibita, ponle a un tío que no sabe decidir, que no sabe si ir, si venir, que no sabe qué comer, que no sabe a dónde ir, que no sabe qué quiere estudiar. Esa piba lo va a aventar al carajo. Claro, porque y naturalmente al carajo y va a subir una foto en calzones al Instagram. Exacto, hasta que llegue un señor de 45 años y le diga, véngase, mija, y usted va a hacer esto, y usted se va a poner esto, y usted la va a decir esto. Caballo, ¿no? Y la domina, y la mete ahí al ¿cómo
¿Cómo se llama? La mete al redil, ¿Al redil? al trochil, donde sea. Sí, domina esa potranca. De hecho, a las mujeres les gusta que las dominen. Se ponen rejegas, pero les gusta, ¿no? Es normal, es su biología. Como un mes atrás, porque he estado buscando bueno, mi hijo ahorita está en clases de piano, pero lo voy a meter a box, ¿no? El próximo año. Está buscando un lugar para meterlo a box. Y tuvimos una discusión en casa, ¿no? Estoy ventaneando todo mi matrimonio, pero sé que les va a servir. Tuvimos una discusión en casa porque resulta que el clásico, hay un niño que le hace bullying y me viene y me dijo, y le dije, rómpele el hocico. La única forma que te quites de ese niño es que le rompas la boca, rómpele la cara. No, pero es que la maestra mis 8 cuartos, rómpele la cara y luego que la maestra venga conmigo y me diga. Y entonces tuvimos un problema en la casa porque mi esposa me dijo, no le enseñes eso. Y le dije, mira, 2 cosas. Como hombre, creo que conozco mucho mejor cómo funciona el mundo entre hombres que una mujer. Yo sé que como hombre, si no resuelves estos problemas te alcanzan a la adolescencia y en la juventud. Tienes que aprender a defenderte. Y mucha gente no entiende, y sobre todo las mujeres, ¿no?, que tienen a sus esposos de mandilones y que tienen totalmente el control, sobreprotegen a sus niños y lo que hacen es destruir a sus niños. Sus niños se vuelven unos inútiles, inservibles. Escuchen, si a su niño lo bulean en la escuela, lo mejor que ustedes pueden enseñarle a ese niño es que le rompa la cara al otro. Eso es lo que usted puede enseñarle. Es que la maestra dice que no, rómpale la cara y se va a arreglar, es más, se va a convertir en tu mejor amigo. Así se arreglan las situaciones. Entonces, si no le enseñas esas cosas, estos niños crecen con unas ideas bien distorsionadas. Por ejemplo, yo una vez estaba platicando con el Tiliches, ¿no?, que es transexual. El Tiliches dice, no, las mujeres tienen que tener la libertad de ir en tacones y en falda y toda esa vaina. Sí, la tienen, pero mira, cuando nosotros decimos, mujeres, no salgan en falda ni hagan todas esas vainas, es porque conocemos a los hombres inútiles. Sabemos que los hombres, la mayor parte del tiempo están pensando en sexo. Entonces, si tú dejas que tu pibita ande en falda, en la calle, en calzones, en taconada, lo más probable es que alguien la va a desear, la va a morbosear, la va a querer violar, le va a querer hacer daño. Entonces, las cosas que les decimos, no las decimos porque las queremos oprimir. Tampoco les decimos estas cosas porque seamos los malos de la película, porque como hombres sabemos cómo funciona este carajo mundo porque nosotros lo construimos. Y sabemos realmente cómo es este mundo de desgraciado y de malo, como para permitir que si alguien te rompe la cara de niño, luego te la rompe en segundo año, te la rompe en tercer año, ese tío te va a convertir en su perra. Y te digo porque yo hice eso en secundaria, yo tenía varios de mis perros, ¿no? Y entonces yo digo, así funciona el mundo. Seamos sinceros, Mirra, así funciona el mundo. Por muy cristiano, mormón y lo que seas, si dejas que un tío te agarre de su perra y te rompa la cara, te la va a romper todos los días. Si le pones un alto, incluso se hacen compañeros, amigos, se dan la mano, venga, somos camaradas, ¿no? Porque hay una suerte de biología ahí que no te puedes arrancar, o sea, seamos sinceros. Si tú dejas que tu piba ande en calzones en la calle, ¿cuál es la reacción natural de otro hombre? La va a morbosear, la va a desear. Si hasta el propio David fue y morboseó a Betsabé, ¿no?, y la detonó. Entonces, ¿qué estamos diciendo? O sea, es algo natural que está ahí, usen el cerebro. Eso es así. ¿Ven? ¿Qué puedes decir de eso, tío? El liderazgo masculino hoy en el hogar no es dominación necesariamente, sino una clara visión de a dónde se va y de sacrificio, porque al final de cuentas el liderazgo es sacrificio. Cuando Pablo le dice a la iglesia, ama a tu esposa como Cristo amó la iglesia, no te va a llevar esto a que le estés dando sartenazos, ni que si no hizo las de harina para el muñeco, la conectes, no un derechazo, sino que está hablando de que sea un amor sacrificial, pero sobre todas las cosas que tengas una visión clara. Cuando Jesús viene, Jesús tiene una visión clara. Al final de cuentas, el liderazgo masculino es con una visión clara. La autoridad del hombre es representativa, pero también es simbólica y sobre todo es funcional. Si tú le quitas el liderazgo a un hombre, estás quitando la funcionalidad de la familia, del núcleo, de la empresa, de la iglesia. Cuando tú sacas a un hombre del liderazgo, inequívocamente estás llevándote al fracaso. ¿Por qué? No que los hombres seamos naturalmente mejores. Hay hombres que no saben, no sirven para nada, pero al final de cuentas un hombre tiene esa capacidad de saber resolver problemas. ¿Qué pasa? Por ejemplo, cuando salimos de viaje, tío, que andamos fuera, me habla mi esposa, oye, es que no sé, pasó tal cosa, y es tan fácil, un hombre sabe cómo resolverlo, con una mexicanada, con un amarre, pero una mujer no tiene esa capacidad, no porque no tenga la aptitud, pero no tiene la capacidad. ¿Por qué? Porque el rol... Me pasó hace 2 días que estaba transmitiendo, ¿no? Vas a dormir afuera por la güera hoy, si ve live, vas a dormir afuera.
No, la güera está totalmente controlada y dominada. Me pasó hace 2 días porque estaba haciendo yo un live y no sabía cómo solucionar un problema. Tuve que cortar el live para ir a solucionar el problema. Ahora, no estoy diciendo que las mujeres no puedan solucionar problemas, pero sí hay como un margen en el que el hombre tiene que entrar. Mire, me pasó otra cosa también, y esto lo estoy descubriendo en la paternidad y se los comparto para los que van a ser papás o los que ya son papás de niños, ¿no? De hecho, ahora que fui a Portland, no sé si tú estabas ahí, fuimos que había 2 gemelitos, ¿no? ¿Te No. acuerdas? No, tú no fuiste a Portland. Bueno, ahora que fui a Portland, le mando un saludo a la gente. Todavía no llego a esa cópula. Esos niveles. El papá tenía 2 gemelitos y la pregunta es, ¿quién domina? Le dije, estos dos. No, le dijo, andan al tiro ahí, se dan con todo, dijo. Me está pasando ahora, por ejemplo, tengo una niña de 10 años, tengo un niño de 8. La niña de 10 años es más grande, por supuesto, y ejerce su control sobre el niño, y lo ejerce a veces pegándole. Un día le dije, mira, te voy a decir nada más una cosa. Mi niña se llama Edley. El mundo no funciona así. Este niño va a crecer y un día, cuando tú le hagas daño, te va a zorrajar la cara. Entonces, mejor aprende desde ahorita cuál es tu lugar en esta dinámica. Porque si tú vas al mundo, a la escuela, interactuando así con los hombres, no va a faltar un hombre que te cachetee. Entonces, muchas veces sucede lo mismo a macroniveles. La mujer piensa que porque puede y tiene el control ahorita, esa es la realidad biológica y natural. No, eso no es el mundo real, pibas. Despierten de esa realidad. Ni funciona así bíblicamente, ni funciona biológicamente, ni funciona socialmente así. El único hecho por el cual ustedes tienen dominio hoy o control o están empoderadas como bichotas es porque los hombres han perdido esa autoridad. ¿Quieren que la recuperemos? A ver, yo les pregunto, ¿verdaderamente quieren que recuperemos esa autoridad en la iglesia, en la casa, en la sociedad? Van a tenerlo más cercano a una guerra, pibas, si eso es lo que quieren, ¿no? ¿Qué piensas de eso? Sí, no, claro. No, se viene la cuarta mundial. ¿Sabes? Pasa mucho en el tema de jóvenes, adolescentes, que todo el tiempo estoy con ellos. Llega la pibita muy empoderada porque ya trabaja, porque se pudo comprar un carro, porque sus papás le dieron un carro, llega la pibita empoderada, llega a la reunión y ve a un tío y estamos al mismo nivel. O sea, ¿de qué me hablas? Tú no eres mayor que yo, tú no tienes ningún tipo de autoridad sobre mí, tú no tienes nada, estamos al mismo nivel. Y ese es un problema bien serio porque, de nuevo, en la iglesia se enseña una cosa, pero la realidad de la vida es otra, como bien dicen, ¿no? Entonces, las pibitas llegan a una iglesia o incluso en la sociedad, ven que tienen una jefa, ven que tienen una patrona, entonces dicen, funciona, yo puedo ser una mujer empoderada, yo puedo dejar de llorar y empezar a facturar. Entonces llego y quiero superponerme a la autoridad masculina, pero ahí ya empieza un choque biológico para empezar, porque el hombre, tío, ¿cuándo un hombre de verdad? No los fiduchas, un hombre de verdad se ha dejado someter. O sea, volvemos a los problemas que decías, ¿no? Nunca. Prefieren estar solteros esos tíos antes que dejarse someter por una piba. Claro. La semana pasada hablábamos de las estadísticas. Son más las mujeres que prefieren estar solteras porque creen que ningún hombre está a su altura, sobre todo cuando ya tienen algún tema, algún ingreso, ¿no? en tema económico. Y el problema de eso es que estas tías, estas bichotas las ponen en una posición de liderazgo. Yo voy a mandar y si quieres ir a mi relación, estos son los parámetros que va a haber, estos son los lineamientos. Es más, en una relación hoy en día me han dicho hombres que las mujeres les han dicho, mira, vamos a hablar tales días, vamos a salir tales días, vamos a hacer estas cosas y así, o sea, poniendo los límites de la relación, poniendo las condiciones, mejor dicho, de la relación. Cuando un tío es como, oye, cálmate, pues yo soy el que te va a dominar, yo soy el que te tiene que avanzar. Claro, ya hemos hablado de nerfearlas, ¿no? Pero seamos sinceros, a ver, voy a ser muy sincero con ustedes, ¿no? Yo les voy a decir una cosa, el trauma sí te jode muy feo, ¿no? Pero también te hace muy perspicaz y muy inteligente, aprendes a interpretar la vida y es catártico. Y por eso la masculinidad tiene que tener un elemento traumático que inicia al niño, ¿no? Que hablamos la vez pasada del rito. Seamos muy sinceros, y aquí le voy a decir a los hombres, si ustedes son unos tremendos mandilones en el hogar, ustedes forman parte de esta putrefacción de la sociedad. Es así, les guste o no les guste. Si ustedes son dominados por pibas, que porque la piba está bonita y porque la piba no quieren perderla, ustedes son unos tremendos mandilones que les dieron agua de calzón. Así nada más, no sirven para nada, ¿no? Porque esta sociedad se ha ido al carajo, la realidad es porque los hombres la han dejado dominar. Y empiezas por, cuando vas a conseguir una pareja, ya te traen ahí del puro calzón, pues ya te putrefacteaste, tío. Es así. Vas a la iglesia y la pastora también te trae de los puros calzones, pues igual. Vas acá y la que te gobierna es una mujer, pues está igual, ¿no? Votas por una presidenta, no me vengas con esas vainas, eres la putrefacción andando. Entonces, inicien, si son brócolis, mi pastor decía, hay 2 cosas que usted va a tomar en la vida, 2 decisiones que lo van a marcar para siempre. 1, ¿con quién se va a casar? Y 2, ¿a qué se va a dedicar? Y esas 2 decisiones no se pueden tomar a la ligera. Son brócolis y andan simpiando una piba. O sea, ya iniciaron mal el camino. Inicien bien el camino. Si son brócolis y se van a empeorar,
Hasta la Biblia dice, el deseo es para con tu varón, es ella la que tiene que sentirse atraída por el hombre la domina, biología 1.0, y luego en el hogar el hombre domina, es la cabeza, autoritariamente hablando, y en la sociedad es el hombre el que domina. Hagan las cosas bien, caramba. Ahora, ya no lo podemos hacer nosotros, ya no lo vamos a poder arreglar, ¿sí? Vamos a tratar de hacer con nuestros hijos. Viene el hijo con un moretón en la cara, ay, va a ir a hablar con la maestra. ¿Qué rayos va a hacer la maestra, mirra? ¿Qué va a hacer la maestra? Ay, le voy a levantar un reporte para los papás. Rómpale el hocico. ¿Qué reporte de 8 cuartos? Y se soluciona el problema y nunca más vas a tener problemas con ese niño en la escuela. Nunca. O no se lo puedes romper y te lo vuelve a romper, pero por lo menos te diste a respetar. Es así. No le enseñen esas tonterías a los niños. ¿Sabes qué pasa? Bueno, yo tengo la dicha de tener mi núcleo familiar intacto. Tengo mi esposa, mi hija, pero una de las cosas que yo veo, yo tengo niñas, no tengo niños, pero una de las cosas que veo es que Grecia, mi hija, tiene 3 años, casi 4, está viendo la autoridad masculina en la casa para empezar de su padre hacia ella y de su padre hacia su madre. El problema muy grande también, tío, es que estamos teniendo estadísticas muy grandes de mujeres que sacan adelante casas con todo el esfuerzo del mundo, pero los hijos, incluso hombres, ven ese modelo y dicen, es que así tiene que ser. O sea, las jefitas, las mujeres son la mera paipa. O sea, ellas son las que tienen. Entonces, como van creciendo sin una figura paternal, mujeres, específicamente las niñas crecen con esta visión de, yo puedo someter y yo puedo controlar. Y los hombres que crecen bajo esa tutela crecen con la capacidad de, bueno, las mujeres también son una autoridad. De hecho, es alto el porcentaje de los niños, hombres, varones que crecen bajo un núcleo familiar por el matriarcado, ya sea madre soltera o por el matriarcado en sí, que estos hombres crecen sin la capacidad de tomar decisiones propias y tener una autocrítica en base a su propia percepción. Y esto es muy fuerte. Entonces, volvemos al tema de la iglesia. Llevas esto a la iglesia, llegan los niños, llegan los jóvenes, crecen bajo un liderazgo femenino, ahora no estamos quitándole el roles a la mujer, las mujeres pueden participar en la iglesia, en la Biblia vemos como mujeres incluso eran profetisas, pero estos no tienen el gobierno de la iglesia, tienen participación, pero no tienen el gobierno de la iglesia. Entonces, este modelo se va perpetuando y es muy complicado porque en 5, 10 años los hombres, sobre todo como por la narrativa progresista, los hombres van a estar callados, van a tener un bozal en la boca y no vas a tener ningún tipo de autoridad o de opinión sobre el tema, ¿no? De hecho, por ejemplo, en el tema de mujeres, si no tienes ovarios, no puedes opinar. Si no tienes matriz, no puedes opinar. ¿Por qué no? Claro, acá dice Gabriel que el verdadero hombre domina sus impulsos para partir la cara. No, no sé dónde vive este tío, ¿no? La realidad, Gabriel, es que yo deseo que tus hijos mejor vean mis lives, ¿no? Antes de seguir tus consejos. Te voy a decir algo, Gabriel. Eres indómito, tío. Claro, esta melancolía no teológica que venden de que tienes que dejarte mangonear, golpear, asociarlo al evangelio, es totalmente incorrecta. La legítima defensa, defenderse legítimamente, no está prohibido por la Biblia. Eso nada más existe en tu cabeza. Si alguien viene y me golpea y yo no le he hecho nada, lo más probable es que va a recibir una justa retribución de lo que acaba de hacer. Esa es la ley de oro. Ahora, si yo estoy predicando el evangelio y alguien me golpea, efectivamente yo tomo eso como una honra. Pero mis hijos no están predicando el evangelio en la escuela. Si alguien llega y me los bulea y los golpea, efectivamente mi hijo tiene todo el derecho de romperle el hocico a ese niño. Entonces, aquí hablamos de una contrarrespuesta a una mala educación que se ve en la casa de aquel hombre, no en la casa de mi hijo. Mi hijo aprende a dominar sus impulsos en no hacer esas estupideces de andar golpeando a otras personas. Entonces, tu escala de valores está trastocada, mi querido Gabriel. Te faltó educación respecto a este tipo de cosas. ¿Por qué? El dominio de los impulsos se da en mi hijo para que mi hijo no sea un buleador. Eso es lo que se les educa. Cuando vas a aprender box o algún arte marcial, lo que te dicen es esto: hay que tener dominio de los impulsos, no vas a andar golpeando a la gente por ahí. ¿Qué es lo que hace un buleador? Anda golpeando a la gente por ahí. Entonces merece una justa retribución porque el maleducado es él, no mi hijo. ¿Ves? Entonces, en tu caso, el malo de la película es mi hijo y por eso tiene que recibir el golpe. Pero es que ¿en qué sociedad vives? Ni en la sociedad, en cualquier sociedad putrefacta va a haber una suerte de justicia en la que el malo recibe la retribución. Y la ley dice, la Biblia dice, la ley es para el transgresor, no el para que hace el bien. Si mi hijo hace el bien, ¿por qué recibe el mal? No estás bien de la cabeza. Mi hijo tiene todo el derecho de romperle el hocico a 35 personas si quiere que le están haciendo daño. Y por eso, en muchos países, incluido México, la libre portación de armas para defensa de la familia está permitida. Y yo tengo mis 2 pistolas muy bien, que si tú vienes a mi casa te meto 5 plomazos. Esa es la realidad. Entonces hay que entender que una cosa es predicar el evangelio y que te vengan y tener fe, en lo cual vas a decir, venga, lo banco por Cristo. Y otra cosa es que vayas pasando y alguien te cachetee, papá. Ahí está otro problema con los hombres, ¿no? Que piensan que cristianismo es eso, ¿no? Andar arrastrados como orugas ante cualquier tío que los pisotea.
No, yo la verdad es que me sorprende muchísimo, ¿no? Pero ¿qué dices de eso, Mirra, no? ¿Qué dices de esa vaina? No, pues lo dijiste todo, tío. Volvemos a lo que decía al principio, ¿no? Volvemos al problema principal del pecado, del mal, de Satanás, de corromper y de invertir los roles que Dios diseñó. Lo dijiste todo. Así es. Por acá dice alguien, taekwondista, dice, siempre hay que terminar la pelea, nunca la empieces. Efectivamente, eso está en tono con los valores del cristianismo. Somos pacificadores, pero también sabemos hablar el idioma de las armas, como dicen los grandes estoicos, ¿no? Yo sé hablar contigo sin ningún problema en el idioma más educado y podemos llevarnos muy bien. Pero si tú vienes y me cacheteas, ¿qué crees, papá, que te voy a agarrar a besos? Porque estás faltándome totalmente al respeto, te estás brincando las trancas, estás haciendo algo que no se debe hacer. ¿Y qué, a ver, qué esperaría yo, Mirra, si mi hijo va y golpea a otro pibe? Pues que me lo van a soplomoquear, esa es la realidad. El otro pibe lo agarra y lo va a costalear. ¿Y qué voy a hacer yo como papá? Ah, usted fue y le pegó, usted fue y le buscó, usted anda de buleador, usted merece ese pago. A usted no le enseñé en la casa aquí que debe respetar a las personas, pero acá este tío viene y me voltea la balanza. Me dice, no, tu hijo debe soportar todos esos golpes, porque, pero qué rayos, ¿no? O sea, qué educación, fíjate nada más qué educación le estamos dando a nuestros niños y con esta educación crecieron todos los brócolis, ¿no? No, Dios mío. El tema de todo esto, tío, que se traduce lo que dice Gabriel, que lo contestas perfecto. El tema de todo esto es la subyugación del hombre, al final de cuentas, porque es parte inherente, estamos cableados para partirnos la cara a fregazos los hombres, y es parte de cómo vamos definiendo y cómo vamos modelando nuestra hombría, ¿no? Quítale eso a un hombre en términos más sencillos, más llanos, más básicos. Tú quítale al hombre la capacidad de partirle la cara a alguien y a un hombre le estás quitando la capacidad de ser hombre. Claro, porque el defenderse es parte de ser hombre. ¿Cómo vas a defender a tu esposa? Vamos a suponer que alguien le grita en la calle a tu esposa, deshonra, por supuesto, a tu familia, deshonra a tu esposa enfrente de ti. Y tú dices, no es de cristianos esto que la deshonre. Pero ¿qué dices, papá? O sea, si este tío literalmente ha deshonrado todo lo que tú representas. Entonces, ahí, fíjate, por eso les dije ahorita, estas cosas para muchas personas que tienen que ver con los valores, con la gallardía, con la defensa, para muchos ya no tienen ningún significado. ¿Ah? Ahora, si es verdad, si alguien a mí me ofende, ¿no? Hay sí como un cierto límite en lo que uno puede decir, bueno, este es un papanata, no vale la pena. Pero cuando alguien ya cruza los límites, ¿no? Te golpea o le quiere hacer daño a tu familia o se mete contigo directamente, incluso salvaguardar tu vida, necio. Es por sentido común. Es más, aunque tú no quieras, seas cristiano, la naturaleza no reconoce al individuo. El simple sentido de supervivencia te va a hacer actuar. Entonces, esta gente, no sé, como que tienen ciertas ideas que los han atravesado, que ya ni siquiera son bíblicas, son cualquier cosa menos bíblicas, ¿no? Pero bueno, ¿cómo vamos? Estamos cerrando con el asunto de la iglesia y los tiempos. Entonces, para ir concluyendo, ¿está putrefactada entonces las instituciones religiosas o qué dices ahí? Sí, por completo. Esto bueno, estamos hablando en estadística mayoritaria, no estamos haciendo una generalización. Obviamente hay muchas iglesias que bien están bien bancaditas, que la mujer sabe dónde está, que la mujer es la sumisa, que la mujer es la ayuda, la mujer es el ancla, como recién dije, que la mujer está apoyando. Esto de la mujer, la esposa del pastor, es pastora porque es la esposa del pastor, no me la banco a nada, no tiene ningún tipo de preparación, mucho menos teológica, mucho menos de capacidad. Ahora, el problema de todo esto es que la iglesia tiene que jugar un rol de poder decirle a las mujeres dónde están y de decirle a los hombres dónde tienen que estar. Y estas son cosas que no se enseñan, tío. Estas son cosas que no se enseñan a los hombres, cuáles son las aptitudes, las características, cuál es la hombría dentro del cristianismo, porque hemos bebido y hemos comprado el discurso progresista de que los hombres tenemos que darle partida a la mujer, de que los hombres tenemos que darle participación, de que los hombres tenemos que ceder, de que la mujer, de que las líderes, de que las pastoras. Y esto en la iglesia es un cochinero, en el sentido de que ya los hombres no son hombres y las mujeres no son mujeres dentro de la iglesia, ¿no? Mira lo que dice Calayo, ¿no? El insuperable, el oficial, el todopoderoso, dice, no, Pache, el hombre se debe quedar con las ganas, pleitos tontos han llevado a la muerte. Mira, mi querido, ojalá fueras mi hijo, ¿no? Para poder darte esta educación, pero creo que ya estás peludo. Mira, te lo voy a decir así. Como yo sé que los pleitos tontos llevan a la muerte, yo no busco pleitos. ¿Estás escuchando eso? Cuando alguien viene y busca pleitos, debería tener la misma educación que yo, ¿verdad? Creo que hay una asimetría en lo que piensas. Piensas que la educación solamente debe estar de nuestro lado. No, la educación en sociedad debe estar en todos lados. Si alguien viene y se mete a mi casa, él debe entender que está brincando las trancas de algo que no debe hacer.
Tú estás diciendo, no, eso te puede llevar a la muerte. Por supuesto, en el momento que yo veo esa violencia, tengo que defenderme. O sea, esto no tiene nada que ver con que pon la otra mejilla esa vaina, porque pon la otra mejilla está en el contexto justamente de cómo vivir el cristianismo cuando alguien intenta hacerte daño y lo consideras una honra. Yo considero una honra que a mí me ultrajen, me golpeen, me maten, me hagan daño a mí, a mi familia por causa del evangelio. Pero cuando no es por causa del evangelio, yo vivo en una sociedad democrática, libre, que me protege, que tiene leyes, principios, etcétera. Entonces yo no puedo ir por la vida dejando que la gente me golpee. Si tú consideras que eso es una honra, ir por la vida dejando que la gente te golpee, pues no solamente el que va a sufrir eres tú, sino también tu familia, tus hijos, los que te rodean. ¿Sí? Entonces no son pleitos tontos. Los pleitos tontos los inician los tontos. Yo no inicio pleitos tontos, pero si algún tonto se atraviesa en mi camino y quiere iniciar un pleito conmigo, yo tengo que tener la posibilidad de defenderme, no solamente a mí, a mi familia, a mis hijos, etcétera, etcétera, ¿no? Pero yo les dije en un principio, mira, yo les dije, aquí entra, este es machista, este es peleonero, este es esto, porque la mayoría de estas personas han comprado ese discurso de dejarse vencer, dejarse patalear, dejarse pisotear, bueno, ¿qué les puedo decir, no? Así es la vaina, ¿no? Dice que si intento defenderme y el otro tiene pistola, yo también tengo, eso no es ningún problema, pero yo no ando buscando pleitos y es muy poco probable, mi querido Adversus, es muy poco probable que una persona pacífica, una persona le vaya a hacer daño. O sea, yo no le hago daño a nadie. Hay que estar muy mal de la cabeza para meterte con alguien que no te ha hecho nada. Estas personas son las que verdaderamente están enfermas, entonces son ellas las que tienen que estar preocupadas, ¿no? Porque no va a faltar quien le responda a estos locos. Pero yo, que no me meto con nadie, pues, ¿cómo por qué debería andar yo preocupado? La ley no es para el transgresor, la ley es para el transgresor, no es para el que la cumple. Yo no soy transgresor de la ley. Pero bien. Qué podrido que está el chat de Sims, ¿no? De Sims y cobardes, pero bueno. ¿Qué más para cerrar, mi querido Mirra? Estos tíos piensan que andamos diciendo que vayamos a toparnos a alguien de afuera y lo piñemos, ¿no? Sí, estoy leyendo aquí el chat. Bueno, hay que hacer un capítulo, tío, de los cristianos, las armas, las artes marciales, los cristianos, la guerra. Estaría suave aventarnos algo ahí. Estaría bien. A ver qué dicen en el chat. ¿Qué dicen en el chat? ¿Qué dicen en el chat los cristianos, el pacifismo? Pero bueno, volviendo al tema. No, que digan qué piensan en el chat estos tíos, ¿no? Que digan qué piensan en el chat estos tíos. Nos bancamos un capítulo del pacifismo, los cristianos, la defensa, etcétera, etcétera. Pero volviendo al tema en lo que van a ir contestando, ya ni me acuerdo que estábamos hablando, tío. De estos tíos, ¿no? Que dicen que nos dejemos golpear por los judens. Que seamos blanco fácil. La iglesia hoy en día tiene que tomar bien las riendas. William Lane Craig dice que ya no es necesario simplemente enseñar historias bíblicas, sino apologética, ¿no? Y para la apologética no es nada más necesariamente defender si la fe es verdadera o no, sino todos estos puntos, ¿no? Que la sociedad misma ha nublado la vista de los mismos cristianos y hemos comprado un evangelio bien diferente a veces al que deberíamos estar viviendo, principalmente hablando del tema de hoy, por el tema del liderazgo femenino, ¿no? No encuentras en la Biblia, no encuentras una sola vez, a excepción de Débora, pero ella misma clama por la ausencia de hombres que estén al frente, porque ella reconoce que ella tiene que salir al quite porque no hay hombres, pero no encuentras en la Biblia un liderazgo femenino. Y a ver, ¿qué dice este tío? Dice que tengo un punto que lo voy a meditar. Bien, has hecho bien, ¿no? Considera eso que te estoy diciendo. No está descabellado, de hecho, forma parte justamente de los valores estoicos que dieron forma a la sociedad occidental y no es anticristiano. Lo que pasa es que has crecido probablemente en un cristianismo totalmente masculado, en el que incluso defenderse o defender a tu familia, a tus hijos, está mal. Sí, son toda esta gente, ¿no? Que le da miedo las armas. Ay, Pacheco habló de armas, ¿no? Sí, porque son sociedades emasculadas en las que los domina el Estado, un estatismo rampante, violento, en donde tienen más armas los narcos que ellos y los narcos no tienen miedo de utilizarlas. Y esta gente literalmente es asesinada en las calles. Ay, no es que las armas. No, el problema es que la educación debe primar en nuestros hogares. Mis hijos están educados para no hacerle daño a la gente. Son personas educadas para no hacerle daño. Y cuando hacen daño tienen que aprender a pedir disculpas o reponer el daño que hicieron, ¿no? Mis hijos no te van a matar. Mis hijos no van a ir a golpear a tus hijos, ni los van a bullear, ni les van a hacer daño en la escuela. Muy probablemente mis hijos van a ser el punto de inflexión en el círculo de amigos, ¿no? De ser el muchacho cristiano. Pero si te metes con él, mi hijo va a estar preparado para romperte la cara. Esa es la realidad. Hay una gran diferencia entre mi hijo es un peleonero que anda buscando pleitos. Mi hijo también sabe defenderse. ¿Ves? Esa es la gran diferencia. Mi hijo puede ser tu mejor amigo, puede ser punto de inflexión, el mejor cristiano, pero si tú lo golpeas, o si tú le haces daño, o si tú te metes con su mamá, o con su papá, o con su hermana, por supuesto que se va a defender.
Eso es lo que estoy diciendo. Y eso forma el carácter del niño. Y eso, por supuesto, también es catártico porque le enseñas al niño algo que en la sociedad actual no se ve, que es la defensa. La gente hoy no sabe defenderse. Y por eso las sociedades de hoy, sobre todo latinoamericanas, están totalmente coartadas por el narcotráfico, que son los grandes matones, los grandes líderes de las sociedades latinoamericanas que tienen el control. ¿Por qué? Porque hacen uso de la violencia, hacen uso del narco, y el Estado estúpido dice abrazos, no balazos, cuando realmente lo que tendría que hacer es defendernos. ¿Y qué pasa? Todos nosotros somos vulnerables. Y luego vas a la iglesia y en vez de decirte, hay un cierto límite, el que no es, no, tienes que dejar que te maten. Ah, que la roña. Pues entonces vámonos todos a la putrefacción, pues. Lo que pasa es que se confunde mucho el tema, creo lo mencionaste ahorita, se confunde el tema de bancártela por Cristo a bancártela porque es un tema de violencia y es un problema social que tienes que enfrentarlo. O sea, una cosa es Cristo, la Biblia, la teología, el reino, y otra cosa es tú mismo y tu presencia en este mundo, ¿no? En esta tierra. Ahora, el tema, vemos a Moisés, ¿no? Que ve la injusticia y ¿qué es lo primero que le nace? Bancarse a fregazos a este tío egipcio, ¿no? Porque está siendo injusto. El tema va de que justamente como dices, no, como bebemos de esta doctrina romántica de que somos pacificadores, no estamos incitando a la violencia, estamos hablando de hasta qué punto nosotros tenemos la capacidad de parar la violencia. Y la violencia no es que se pare con violencia, la violencia se para con una autoridad, justamente lo que estamos hablando, estoica, varonil. No le estás diciendo a tu hija que vaya y se desgreña a otra niña, que probablemente lo va a hacer, pero eso es más por una cuestión hormonal. Sí, muy probablemente así lo entienden. Exacto, no es que andes por ahí desgreñándote a cuanta gente veas o que si alguien te pite en el tráfico te bajes y le revientes la boca. Estamos hablando de hasta dónde tú tienes la capacidad, la libertad, la autoridad y la hombría de poder parar la violencia. El violento quiere hasta donde el otro quiere, ¿no? Claro, a ver, mucha gente va a tomar esto como una apología, ¿no? Al delito, al daño, pero qué locura. No, yo creo que tienen más educación los gringos en esto que nosotros, ¿no? Nosotros los latinoamericanos dependemos mucho del Estado. El Estado es nuestro papá que nos va a cuidar. No, a ver, yo les voy a ser muy sincero. En el mundo real, el Estado no te cuida. Esa es la realidad. Mira, te voy a decir ya para ir cerrando. Yo tenía un primo que lo mataron, fíjate qué ironía, ¿no? Tenía un primo muy habituado, ¿no? Enrolado en las drogas, ¿no? Que se mantenía metiéndose a las casas y robando. Y como aquí llamas a la policía y llega después de una hora, ¿no? Y llega y no hace nada. Un día, mientras estaba metiendo la mano a la puerta para abrirla y meterse a una casa, le metieron un plomazo en la mano. Pregúntame si alguna otra vez volvió a hacer lo que hacía. Nunca. Nunca lo volvió a hacer. Porque la ley es para el transgresor. Entonces, lo que acabas de decir es verdad. Tú puedes brincar todas las trancas que puedes, pero siempre un día te vas a topar con alguien que te va a hacer frente. Y entonces los cristianos están acostumbrados a vivir en sociedades donde creen que siempre van a estar defendidos o donde no hay problemas. ¿Y qué vas a hacer como cristiano cuando hay un problema? Que alguien, por ejemplo, se levante y le haga daño a tu esposa. ¿Qué vas a hacer, genio? ¿La vas a dejar que la revuelquen y la pisoteen en el suelo mientras tú ves porque eres cristiano? Use un momento el cerebro. No, sí, la están matando en el suelo, pero yo soy cristiano. ¡Qué locura! Eso es una locura. Hay una reacción natural como hombre que es, tengo que proteger a mi esposa. Y si alguien quiere venirle a hacerle daño a tus hijos, ¿qué vas a hacer? ¿Ponerle la otra mejilla? No, incluso darías la vida por ellos, ¿verdad? Darías totalmente la vida y te pondrías a que alguien los toque. No lloran hipócritas cuando ven a los niños que son violados, son abusados y que son metidos en contenedores para transportarlos a Tailandia. ¿Y si fueran tus hijos? ¿Y si fueran los tuyos? Lo que pasa es que no dimensionan, ¿no? Es otra vez el cliché del texto bíblico. Creen que el cliché del texto bíblico soluciona la realidad en el mundo complejo en el que viven. Si no eres un hombre que está dispuesto a defender, si no eres un hombre que está dispuesto a perder su libertad por defender a los otros, no sirves para nada en la sociedad. Eso es así. Incluso las mujeres, creo que las mujeres son más hombres aquí. Si una mujer ve que alguien le está golpeando a su esposo, ¿qué crees que va a hacer la mujer? Ah, no, mi esposo es cristiano, tiene que dejar que lo maten en el suelo a golpes. ¿Qué creen que va a hacer las mujeres genios? Se va a meter a defender a su esposo aunque le toquen 5 guamazos. Es natural, la defensa es natural. Pero estos genios me quieren citar un texto bíblico para refrendar que no, ponerle otra mejilla. Pues un día te van a agarrar y te van a matar a golpes. Esa es la realidad, ¿no? Sí, justamente lo que decía de Moisés, obviamente lo de Moisés tiene una connotación, pero estoy hablando de la naturaleza.
La naturaleza propia del ser humano, sobre todo del hombre, es salir a defender, es salir a partírtela, ¿no? Ahora, una cosa es que los cristianos, por ejemplo, celebramos, es muy curioso porque celebramos que hayan muerto en Jericó, que los muros se les hayan caído encima, que David haya matado a 10,000. Celebramos ese tipo de muerte o ese tipo de violencia, pero no celebramos otro tipo de violencia. Entonces, ¿en qué sentido la violencia en la Biblia tiene sentido? Y esto es muy interesante, ¿no? Celebramos cuando Dios mata todo un ejército, pero nos ponemos a llorar cuando nos toca a nosotros defendernos. Entonces, volvemos a lo mismo. Esto no es apología para ser violento, es entender, alguien puso en el chat, es entender que David sabía ser un hombre de guerra cuando tenía que serlo. Totalmente. Y esto es, a ver, es cierto, hay como una confusión entre lo que vendría a ser humildad y cristiano y ser un cobarde. Tú eres un cobarde, o sea, tú no estás en la línea de un cristiano. Un cristiano no es un cobarde. Y a ver, si tú estás viendo, cobarde que estás aquí en el chat, si tú estás viendo que alguien rapta a un niño, ¿qué harías? Sí, yo soy cristiano. De hecho, venga y pégueme a mí también. Vas y metes las manos al fuego por ese niño, ¿verdad? Eso es ser cristiano. ¿Y qué estás haciendo ahí? Estás ejerciendo violencia. Quizá muy probablemente vas a tener que arrebatárselo de las manos. A ver, si alguien viene y estás en la calle, ¿no? Y alguien agarra de los greñas de tu esposa y la golpea en el suelo, ¿qué vas a hacer? Sí, somos cristianos, golpéame a mí también en la cara. Eres un cobarde, no sirves en la sociedad. Como cristiano, lo que tienes que hacer es lo siguiente. Tienes que tener control de tus emociones, tienes que tener control de tus impulsos, pero también tienes que saber defender. Es parte de ser hombre. Y si no tienes esa parte de ser hombre porque no te educaron, porque no te dijeron, porque te dijeron que ser cristiano es que seas como una oruga que te pisotean, ese no es problema de nosotros. El mundo no funciona así. Ahora, no estamos diciendo que vayas y busques problemas, porque si buscas problemas, alguien te va a agarrar y te va a romper el hocico. El mundo funciona así. Ser pacificador incluso implica que si algún día ves a dos personas peleándose, tú eres el punto que los separa. Tú eres el cristiano. Tú entiendes que la violencia no soluciona las cosas. Y vas a decir, pero él está solucionando un problema, pero tú eres el cristiano ahí. Pero si alguien viene y te golpea a ti, vas a esperar que alguien más solucione el problema. Porque si tú no metes las manos y alguien se mete con tus hijos, con tu familia, con tu hogar, con tu propiedad, si tú no metes las manos, es muy poco probable que alguien las meta por ti. Este es el papel del cristiano en la sociedad. Nosotros somos los pacificadores, nosotros somos la sal, nosotros somos quien tenemos la autoridad, nosotros somos quien vamos adelante, nosotros marcamos el rumbo, nosotros tenemos la correcta escala de valores. ¿Ah? Si alguien golpea a tu esposa, dale la otra mejilla. Dicen acá. No, qué locura, mi rey. Si alguien va y patalea a tu esposa, ¿qué haces, mi rey? No, pues tengo que salir al quite, quiero salir al quite. De hecho, yo siempre le he dicho, si en algún momento, o sea, imagínate, tú tienes una niña, ¿no? Que a tu niña le hagan algo, ¿tú crees que vas a decir, ay, vamos a orar? Cállate los ojos, sales y ves a ver qué onda, ¿no? Claro. Diego Chico tiene razón. Si no me avisan para agarrarnos a puñetes. Hace ya... No sean puñetas, todo está bien. Sí. Hace unos días, mi hijo jugando aquí afuera en el vecindario con la bici, fue y le rasgó todo el carro a un vecino, ¿no? Con el En el vecindario. Sí, el vecindario, el Chavo. Aquí en la vecindad del Chavo, papá, mi hijo andaba jugando, ¿no? Con Kiko, y le rasgó todo el maniobro al vecino. Y el vecino se molestó mucho, con justa razón. ¿Y qué hace uno? Bueno, yo tengo dos posibilidades. Aquí es donde yo les digo, yo pudiera agarrarme a piñas con el vecino, ¿no? Peleando por algo que está injustificado, o reconocer mi error, ser hombre y decir, mi hijo la regó. Pues hice lo segundo, deme un presupuesto para arreglarle el carro, porque efectivamente mi hijo fue y metió las cuatro patas. La otra cosa, ¿cómo actúan en el mundo? Pues se agarran a piña, ¿no? Pero ¿qué pasaría si alguien viene y hace lo contrario? Alguien viene y golpea a mi niño o se mete con mi... Yo tengo que salir al quite. Oye, esta vaina se va a podrir, así que mejor váyase, reconsidere, o si no, también sabemos hablar el otro idioma, ¿no? Pero bueno. Y fíjate cómo esto tiene que ver con el tema del liderazgo masculino, justamente lo que estamos hablando, del machismo. Porque un hombrecito enmasculado que venga a esto, sale y no sale al quite. Entonces esto puede generar un problema. Esto puede generar un problema en la identidad del hijo, en la identidad de la familia. No sé si tiene sentido lo que digo. No, y la mayoría de nuestras iglesias están dominadas por estos tíos emasculados, cobardes, ¿no? Que interpretan la realidad de una utopía que no existe. La realidad no funciona así, ¿no? Es una distopía lo que en realidad se vive. Ya nos vamos, Mirra. Estuvo buenísimo el live de hoy. Esa fue la realidad, ¿no? Palabras finales. La gente te ha estado siguiendo ahí en tus redes, ¿sabes? De repente te tiran ahí unos factitos ahí en las redes. Sí, gracias a todos los que se la bancan, los que me siguen ahí en YouTube, en redes. Gracias por el apoyo. Ahí estamos dándole, tío. Gracias por la oportunidad de estar acá, ¿viste? ¿Te fuiste de viaje esta semana? ¿Andabas en la calle?
No, aquí ando, nomás que ando full Las con los trabajo. heredebrios. Ah, sí, fuimos con los heredebrios acá a Casas Grandes, a Paquimé. Ah, bien, sí. Por eso tuvimos que atrasar el live. Bueno, mi querido Mirra, ya nos vamos. Gracias. Te mando un abrazo. Nos vemos la próxima semana, con el favor de Dios. Algunos que no sean estamos. tus redes, ¿dónde te pueden encontrar? En todas las redes sociales, Misraín Piñón, Facebook, YouTube, Instagram, Metroflog, MySpace, Facebook. Ahí estamos en todos lados, la Ouija en todos lados. Venga, te mando un abrazo, Mirra. Cuídate. Ahí está todo el flow, gente. Ahí está todo el flow. Por acá dice Adversus, no respondiste a mi pregunta. ¿Cuál Adversus? No la leí, más bien, no presté atención. Pero si me la escribes, con mucho gusto te la respondo, ¿no? Antes de irnos. Bien, ya nos vamos, gente. Dice... a ver, si está la pregunta, si alguien me la puede poner, la pregunta Adversus, no sé qué pregunta hizo, ¿no? Aquí está. Yo en mi libro, de hecho, hablo de esto, ¿no? Animales enfermos, de que ustedes no pueden negar su naturaleza, o sea, la biología está ahí, esa es la realidad. El cómo van a tratar con ella es la respuesta. La van a tratar de forma cristiana, de forma mequetrefe, de forma luciferina, de forma estoica, ya eso quedan ustedes. Bueno, les recomiendo mi libro, que lo pueden adquirir sin duda y va a responder muchas de las dudas que les puedan surgir respecto a este tema, ¿no? Bien, ¿cuál fue la pregunta, mi querido cazador de noágidas, ¿no? No está la pregunta, bien, ya nos vamos. Tengo ganas de darme un tiro y sacar el maestro. Bien, gracias a todos los que estuvieron conectados el día de hoy. Mañana tengo un programa que tiene que ver con el tema que está en boga ahorita, los 10 mitos del sionismo, no se lo pueden perder, de verdad que va a ser un programón. Así que también agradecer a todos los que estuvieron ayer viendo el live, casi 14,000 personas conectadas, que está en Twitter, ahí lo pueden encontrar. Vamos a ver. Va a poner la pregunta Adversus, sí o no. Bien, acá Siervos Inútiles dice, poner la otra mejilla legitima el ojo por ojo y diente por diente. No, usted trae una mezcolanza, mi querido Siervos Inútiles. Usted piensa que un texto crea una doctrina y que una doctrina crea una sociedad. Así no funciona el mundo. Así no funciona la realidad, ¿no? Por eso hasta la Iglesia Católica nos lleva ventaja, porque hasta la propia Iglesia Católica tiene doctrina social, ¿no? La doctrina social de la Iglesia Católica. Nosotros queremos hacer doctrina para la sociedad de un texto bíblico. Una locura total, gente. Pónganse serios, ¿no? Dice por acá que no se necesita tanta violencia. No se necesita tanta violencia. Háganla de rodillas. Pero no sé por qué hablas de violencia. O sea, no sé por qué. De hecho, el monopolio de la violencia la tiene la sociedad del Estado, ¿no? Estamos hablando de defensa. Violencia y defensa son dos cosas totalmente distintas. Sería de ir a hacerle violencia a alguien, sería algo putrefacto. Estás confundiendo los términos, mi querido hermano. Y eso no significa que una persona que se defienda no ora, ¿no? También los que se defienden oran. De hecho, oramos para que nuestros puños atinen bien la nariz, ¿no? Ya nos vamos, pues, gente. Ya nos vamos. Hay mucho. Javier Moto dice, no somos de este mundo, ¿no? No, usted es de Marte, mi querido. Yo sí soy de este mundo. Aquí vivo. No pertenezco a este sistema, pero sí soy de aquí. Y me desenvuelvo en esta realidad. Ya nos vamos, gente. Ya nos vamos. Gracias a todos los que estuvieron. Les digo que yo reté al Choripic. Él dijo que quería darse unas piñas conmigo. Le dije, pon el día a la hora, nos damos. ¿Qué más da? Capaz nos hacemos amigos. Pero te voy a decir una cosa, mi querido. Qué bueno que pusiste esto, Ricardo. La gente está entendiendo mal, efectivamente, porque el conocimiento de la mayoría de las iglesias evangélicas no es holístico. Les enseñan un versículo bíblico y luego después le dan una ponencia ahí terapéutica. Nunca se enseña de forma holística sobre las nimiedades de la vida, sobre el matrimonio, sobre nuestro rol en la sociedad, sobre cómo ser como ciudadanos, cuál es nuestro rol en la guerra, sobre las armas. Estas cosas no se tocan en las iglesias, o sea, se da por hecho que toda la gente las entiende y el resultado de eso, pues ahí lo tiene. Una sociedad de cristianos emasculados, ¿no? Cuando se iban a involucrar en la política, hacen un cochinero marchando por Israel, cuando se iban a involucrar en las escuelas o cuando se iban a involucrar en algo, no saben qué hacer, que no tienen una construcción holística de este tipo de cosas, ¿no? Pero así es la vaina, y nos la tenemos que bancar. Y a diferencia, por ejemplo, de los movimientos confesionales que se apostaban a un orden de sociedad, los movimientos de revitalización espiritual evangélicos no apuestan a esto. Son movimientos que se preocupan por bautízate, habla lenguas, ora y se pudrió la vaina, ¿no? Les preguntas cuestiones sobre nimiedades del día a día, no saben qué responder. Así es. Te quieren construir toda una doctrina social sobre un texto bíblico. Y si los llegas a decir, no se puede construir toda una doctrina social sobre un texto bíblico, te dicen, no, tú no eres espiritual, tú eres mundano, ¿no? Cosas así extrañas.
pero uno se va acostumbrando, ¿no?, a todas estas vainas, porque efectivamente, y siendo muy sinceros, el movimiento evangélico en Latinoamérica tiene 200 años y no ha construido sociedades. No sabe lo que es construir una sociedad basada en principios derivados de la Biblia que tengan aplicación en la sociedad. Mira, imagínate esto, imagínate que un cristiano tenga la oportunidad de construir una sociedad. ¿Cómo la construye si todos van a poner la mejilla? Es una locura total. Traigan a Lisboa, por favor, que unifique esta vaina, ¿no? Vamos a ver, acá está la pregunta. En mi país un hombre intentó defenderse, pero el otro estaba armado. En medio de los golpes, el hombre que estaba armado lo mató. ¿Cómo defenderse si el otro está armado? Acabas de tocar uno de los temas neurálgicos que se dan justamente en nuestros países, la aportación de armas. El que estaba armado era muy probable que no tenía derecho a aportar esa arma. ¿Verdad? ¿Verdad que es así? Bien, este es uno de los problemas neurálgicos que se dan en las sociedades latinoamericanas. El malo está armado. El malo puede matar. El malo puede hacer cosas malas. El bueno tiene que sufrir la injusticia del malo. Entonces, efectivamente, le tocó una mala suerte a tu amigo, ¿no? Pero eso no significa que la regla es que nosotros tengamos que ir por la vida siendo vilipendiados. Aquí sería cambiar el sistema en el que nosotros vivimos. Y eso es algo que, tristemente, la gente no entiende, que entre más le apuestes al estatismo, al Estado, ¿sí? Entre más le apuestes al Estado, más dependiente te vuelves del Estado, y el Estado no sirve. El Estado no te va a proteger, ¿ves? Pero bueno, malas. Es como si tú me dijeras, tengo un amigo en México que ayer salió a la calle y un narco lo mató. Pues sí, ¿qué quieres que haga? Es la realidad de nuestro país, ¿no? No hay nada que hacer, tendrías que cambiar todo el estamento básico de la sociedad, todo el sistema judicial que no sirve, no hay nada que hacer. Por eso les digo, ustedes piensan que citar un texto bíblico remodela la realidad social. No funciona así, gente, no funciona. Sean prudentes, cuídense, pero estén dispuestos a defenderse porque no saben con lo que van a toparse en la vida. Radio Pax. Radio Pax. Radio